Nuestro invitado de hoy tiene una joven pero intensa carrera profesional. Ha estudiado en la Escuela de Artes TAI de Madrid. Es uno de los mayores ganadores de premios en el festival muy laureado en España, Showing Film Awards. Y entre sus cortometrajes, sus documentales y sus cortometrajes de moda destacan algunos como Serendipia, como Inefable o como Odisea. Es una de mis amistades desde hace muchos años y la verdad es que a pesar de que en el área en la que está dedicado contra mayor eres, más valioso te vuelves o más experto, ¿no? Casi a la inversa que inversamente proporcional a un jugador profesional de algún deporte. A esta persona creo que le queda una larga carrera por delante, está en sus inicios, sus primeras andaduras y aún así, como he dicho, ha cosechado un montón de éxitos. Y para mí es un auténtico placer poder traeros a esta persona al podcast y que, bueno, una de estas muchas conversaciones que tengo yo con él en privado sea grabada. Hemos intentado sintetizarlo mucho, pero no ha sido posible, nos hemos alargado un poquillo, pero de verdad creo que su forma de pensar y estructurar y de cómo une las cosas y los ángulos que le da son brutales, así como las fuentes de las que aprende. Así que bueno, sin más dilación os dejo con una gran amistad con el bueno de Johnny Wolfmore. Buenas, Johnny, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Buenas, David, ¿qué tal estás? Bueno, ha sido difícil traerte al podcast, la verdad. Hemos estado casi un año detrás tuya y bueno, por múltiples razones de uno o de otro, al final estamos aquí, mucho tiempo después de la primera propuesta. Y quería empezar esa conversación, como te decía, de forma bastante orgánica, ya que te considero mi amigo y nos vemos con cierta regularidad, a pesar de que el COVID a lo mejor no lo permite tanto. Y es lo primero que te preguntaría si fuéramos a comer ahora juntos o a hacer alguna actividad, te preguntaría sobre esto, porque me has hablado recientemente de ello y tengo mucha curiosidad, ¿no? Y me comentaste los últimos meses del año pasado de que estabas, bueno, en una etapa de mucho aprendizaje, que estabas estudiando mucho, aprendiendo mucho, y tenía curiosidad porque te explayaras un poco conmigo y con todo el mundo que nos escucha sobre qué estás estudiando, qué aprendes, o sea, cómo aprendes y, o sea, son muchas preguntas, lo sé, pero ¿qué estás estudiando? ¿Cómo aprendes? Es decir, ¿cómo absorbes este conocimiento? ¿Cómo decides qué es útil y qué no es útil? ¿Y cómo lo implantas, digamos, en tu persona? Que luego hablaremos un poco sobre la esencia también y la identidad, Sí. pero para luego en el futuro hacer trabajos. Bueno, como tú bien has dicho, David, o sea, este momento para mí es muy importante porque es lo que has dicho, nos llevamos o sea, años, diría yo, porque, o sea, de modo oficial lo hemos hablado hace un año, sí, pero llevamos como años intentando gestionar esta conversación, ¿no? Oficial porque cada vez que nos reunimos y charlamos, siempre vamos a lo mismo, ¿no? A qué estamos desarrollando o qué estamos aprendiendo sobre, bueno, nuestro oficio, nuestra pasión, nuestro flujo de trabajo o qué conocimientos estamos absorbiendo sobre la vida, básicamente, ¿no? Por lo tanto, respondiendo un poco a tu pregunta o a ese bloque de preguntas que me has dicho, porque siempre que charlamos salen estos temas de conversación y Johnny, ¿qué estás haciendo? O David, ¿qué estás haciendo? ¿No? Por lo tanto, yo, mi actividad, ¿no? Sobre todo en este último año, en este último año de pandemia, pero quizás en los últimos 4 años, ha sido empezar a desarrollar o a investigar, ¿no? Sobre el camino del artista, básicamente, ¿no? Y ahondar en este concepto que quizás así, he dicho de este modo, suena como muy simple, pero va más allá. Y me explico. Yo, como tú bien sabes, me he formado en cine, vengo del mundo de las artes y también vengo del mundo de la psicología, de la filosofía, de la sociología. Pero bueno, básicamente mi actividad está centrada en las artes, en específico en el cine. Y yo, tras terminar mi formación, ¿no? O sea, tanto en comunicación audiovisual en la carrera como en la escuela de cine, de dirección cinematográfica, me empiezo a plantear una serie de cuestiones que están vinculadas a lo que es el camino del artista o el desarrollo creativo en un artista, ¿no? Es decir, qué funcionalidad tiene, en este caso en el cine, ¿no? ¿Qué funcionalidad tiene el cine? ¿Cómo es la construcción interna y externa del cine? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus modos de lenguaje y de expresión hacia el público? El intercambio que se genera, ¿no? Y eso, claro, engloba, digamos, muchas cosas. En un inicio, básicamente, la identificación de tu propia pasión, ¿no? De por qué lo haces. ¿Cuál es el núcleo de tus objetivos o metas en la vida como artista, cineasta, profesional, ¿no? Y luego viene el cómo se desarrolla. Y yo en estos últimos años lo que he estado investigando sobre todo, además de obviamente construcción cinematográfica desde todas sus ramas, porque una cosa que hay que destacar es que el cine, que es una de las cosas que más me apasiona, engloba
los 8 artes. O sea, es decir, hay arquitectura, escultura, pintura, música, interpretación, danza, poesía, literatura, fotografía, están todas condensadas, ¿no? Por lo tanto, el control que tú tengas sobre cada una de esas artes independientes y luego de un modo combinado va a hacer que desarrolles un lenguaje o un modo de ver la realidad, que finalmente el cine, o sea, son historias y esas historias son un modo de hacer metáforas de la realidad y comunicarte con tu público. Entonces, respondiendo a tu pregunta, he tenido que hacer un poco esta introducción para que se entendiera el contexto. Pero respondiendo a tu pregunta, yo obviamente, tras mi periodo, digamos, de iniciación como cineasta, como artista, llegó un punto en el que me he dicho, vale, aparte después de estudiar la carrera y en la escuela de cine, me dije, vale, hasta este momento he llegado hasta aquí caminando con todos los conceptos que he absorbido a lo largo de mi vida, que eran conceptos que me han llegado de un modo orgánico. Es decir, no han sido rebuscados o no han sido completamente investigados. Pues a partir de ahora, como yo quería desarrollar proyectos más grandes, y aquí englobo largometrajes y proyectos con una necesidad más humana, eh, me vi, digamos, en la preocupación de empezar a estudiar, a investigar y a estudiar todo. A estudiar la historia de la narrativa, a estudiar filosofía, a estudiar sociología, a estudiar motivación, a estudiar básicamente todos los pasos que yo considero actualmente importantes para desarrollar lo que yo llamo el camino del artista o el modo del artista. No sé si en este caso responde tu pregunta a esto. Sí, sí, lo que pasa es que no sabía si estabas haciendo una pausa para hablar, No. porque los dos nos conocemos como grandes habladores y te estaba dando el espacio. Em, lo voy transicionando a otra cosa, porque es que hay muchas cosas que te quiero preguntar. De hecho, de todo lo que has dicho, ya he apuntado 3 ramas para seguir preguntándote, aparte de todas las preguntas que ya tengo. Sí, Y, y hablas de que el cine, ¿no? De hecho, es una de las ramas que más me quiero centrar, porque, bueno, al final has estudiado cine en la Escuela de Cine de Madrid. Bueno, no sé el en nombre la, técnico, a lo mejor me puedes en corregir. sí, en la escuela TAI. Ujú. Y es, bueno, un poco a lo que más te quieres enfocar, por lo menos en una etapa de tu vida futura. Y hablas de que el cine son metáforas de la realidad, ¿no? Sí, Y me parece muy interesante. De hecho, desde que te conocí he cambiado mi percepción sobre eso y de hablar mucho contigo, al igual que con Sete, que se pasó también por el podcast, para los que lo queréis escuchar. Gran amigo de ambos, creo yo. Y después de hablar mucho con él sobre música, mi percepción de la música ha cambiado de una forma abrupta. Contigo me pasa lo mismo con todo lo que es, no necesariamente solo largometrajes, sino un videoclip y cualquier cosa que es audiovisual, ¿no? Eh, entonces, sobre lo que quiero hablar, me parece muy interesante, es cuando hablas de que, bueno, el cine es una metáfora de la realidad y que al final el director o el productor, el cineasta quiere transmitir una idea, un concepto a su audiencia. ¿Qué es lo que tú buscas transmitir? O más bien, ¿has buscado hasta ahora transmitir con los trabajos que has hecho? Que los ponemos en la descripción para que la gente también pueda acudir a ellos y entender lo que explicas a través de verlos. Pero ¿qué has buscado transmitir y por qué has buscado transmitir eso y no otras cosas? claro. Desde un primer inicio, o sea, cuando yo empiezo a hacer cine, o proyectos visuales, o prácticamente arte, ¿no? O sea, ya de un modo consciente e inconsciente, tengo como una necesidad humana de contar algo, ¿no? De transmitir algo. Al menos mi punto de vista sobre la realidad o la humanidad, básicamente. Cuando digo humanidad, en este concepto englobo tanto, quiero decir, la sociedad como los sentimientos humanos, los valores humanos, básicamente todas las características que nos hacen un ser humano, ¿no? Y tengo como, digamos, una serie de necesidades que surgen a través de experiencias en la vida que yo quiero representar, ¿no? Además, o sea, la palabra adecuada es metáfora para mí siempre, digamos, la metaforización de la realidad a través de la ficción, las historias o el arte, ¿no? En gran medida. Por lo tanto, yo antes de responderte a esta pregunta, que me parece muy importante, quisiera hacerte yo una pregunta, si me lo permites. ¿De acuerdo? Y es, ¿tú qué consideras que es el cine? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque posiblemente el concepto que tengo yo está en un punto diferente al que tú tienes. Y yo quiero entender lo que tú conoces para ver si va en dirección con lo que yo sé y estás comprendiendo o sea, en su totalidad todo lo que te quiero contar. ¿Me explico?
Entonces, tú Sí. vas a tener posiblemente una idea muy vinculada a lo que es el público o el gran público en general, ¿no? Me gusta y quiero conocer esa idea para poder reentenderla. Entonces, A mí, ¿para ti qué es el cine? el cine, explicado de una forma a lo mejor bastante corta, a lo mejor puedo profundizar, es un mensaje que una persona determinada, entiendo, la que ha escrito el guión, obviamente con todo el equipo detrás, quiere transmitir al espectador. O sea, es una idea, un concepto. Por lo general, toda historia reside en una idea, en un concepto, en un valor, en un principio, y lo hace a través de una historia. Y tú como espectador, ¿lo sientes más como un entretenimiento? O sea, todo lo que ves, quiero decir, lo que ves normalmente, ¿lo ves como un entretenimiento o lo ves como un aprendizaje más allá que tú cada vez que ves una obra notas que te cambia la vida? Justamente, en los últimos tiempos, y de hecho seguro que has tenido alguna influencia en esto, positiva, am, digo que una película es buena cuando ha habido algún momento que me ha impactado. Y puede que sea solo un momento de toda la película, pero si ese momento he dicho, wow, o le he intentado buscar el significado, que a lo mejor no es el que el autor quería dar, pero yo le busco, encuentro ese significado poderoso para mí, la película me da cuenta que ya me vale la pena. Entonces, sí, diría que las miro como entretenimiento. No me siento a ver una película diciendo hoy voy a aprender, pero a pesar de hacerlo por entretenimiento, para mí vale la pena si aprendo algo o hay algo que me haga clic. De acuerdo. Entonces, por lo que me planteas, partes de una base en la que tú te sientas sin ninguna expectativa, digamos, de aprendizaje, ¿no? Ujú. Pero ya de un modo natural, tú te gustaría recibir como una emoción, un pensamiento o algo que te lleves, ¿no? Y que te digas, oye, me llevo algo de esta obra. Correcto. En otras palabras, tú lo que estás buscando es el concepto universal de las historias que se llama, tú lo que buscas es una emoción significativa, una experiencia emocional significativa. Finalmente, tú lo que buscas como ser humano es un aprendizaje interno o un desarrollo interno a través de una historia, ¿no? Entonces, fíjate que qué bonito, que yo te he preguntado de un modo normal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscas cuando ves una película, ¿no? A pesar de que luego nos encontramos en una realidad y lo que te pongan en la cartelera al final es lo que acabas terminando, o sea, acabas viendo, ¿no? Pero en el fondo, todos los seres humanos estamos buscando una experiencia emocional significativa. O sea, tú te sientas en esa silla, ¿no? Cuando vas a una sala, es que si lo ves en casa es diferente porque en casa rompes parte del ritual. Y luego explico qué es el ritual, ¿vale? Pero Ujú. te sientas y lo haces de un modo mmm, que a lo mejor no tienes ninguna expectativa, lo haces incluso para pasar el rato, ¿no? Pero a lo mejor cuando te sientas en una sala de cine y vas a esa película y has conducido con tu coche hasta el cine y te sientas y dices, por Dios de mi alma, que esta película sea buena, o sea, porque con que me vaya para casa, o sea, decepcionado después de este día de trabajo y cansancio, es que horrible, ¿no? O sea, horrible. Por Dios, que esta película me cuente algo y que me haga reír, llorar, o que me haga pensar un poco en cosas que no pienso habitualmente, ¿no? O sea, que estos 2 segundos, perdón, que estas 2 horas de mi vida que estoy invirtiendo aquí, las cojan y me den algo, o sea, un intercambio, ¿no? Ujú. Entonces, porque me encanta este concepto porque se va a la base, ¿no? De qué debería ser el arte o qué es el arte, al menos desde mi punto de vista. Y sobre todo, ¿qué es eso de la experiencia emocional significativa? ¿Qué es? O sea, ese concepto, ¿no? Que acabo de sacar, que es como experiencia emocional significativa. ¿Qué significa eso, Johnny? ¿A qué te refieres con eso? Si vamos un poco al origen de lo que hablo yo con el ritual, ¿qué es el cine? El cine básicamente es una adaptación de un ritual primitivo, que era cuando, o sea, en la época de la prehistoria, los primeros humanos se sentaban alrededor del fuego, ¿no? Y contaban historias o hablaban de su día a día o lo que habían encontrado, ¿no? Lo que a un inicio seguramente era hablar de sus experiencias, ¿no? Y hablo de un ser humano muy primitivo, ¿no? Se sentaban en el fuego, todos se callaban y uno de ellos empezaba a hablar y contaba que, oye, hoy he cazado un bisonte o hoy he cazado tal animal o he matado tal cosa o he desarrollado tal cosa. Incluso las pinturas en las cavernas, que es quizás el de los primeros lenguajes que ellos desarrollan para contar historias, ¿no? O sea, los típicos humanos cazando animales, ¿no? O de sus, vamos a decir, simbología a lo mejor vinculada a dioses o creencias que son como muy primitivos, pero ellos están expresando su visión de la realidad, ya de un modo natural. Por lo tanto, el cine, si lo piensas bien, porque esto es lo que te voy a decir, es muy gracioso, tú te metes en una sala
básicamente se apaga la luz y estás con 100 desconocidos alrededor y estás 2 horas callado viendo una pantalla, escuchando, viendo. Estás ejerciendo una actitud pasiva hacia un medio artístico y tú no interactúas, ves y esperas que te transmita algo. Estás absorbiendo información. Por lo tanto, esta película o esa historia que te están contando te guía como espectador a través de una historia, unas emociones y de un punto A a un punto B. O debería hacerlo, porque cuando uno no lo hace, sales de la película diciendo, ¡joder, qué mala era! ¿No? O sea, por Dios, o sea, es que esto algo falla. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque el ritual, ¿no? El ritual de contar historias, que luego evoluciona, por supuesto, en el cine, finalmente es la necesidad que los humanos tienen de hablar de la realidad con sus experiencias y conocimientos para que otros humanos aprendan de ello. Y si yo, por ejemplo, te digo, es que hoy he cazado un bisonte y he descubierto que, eh, por ejemplo, lanzándole una lanza por este lado en lugar de por este, acabo con él antes, uno va a decir, ah, es que así tengo, acabo de descubrir algo nuevo, un nuevo modo de cazar, ¿no? Y de repente eso evoluciona a una historia con una moraleja o un cuento. Los típicos cuentos que nos cuentan y tienen una moraleja. ¿Cuál es la moraleja del cuento, no? Eh, pues no es bueno matar o no es bueno ser malo o si eres malo tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces todo eso va evolucionando. Entonces, ¿qué estamos viendo constantemente? Metáforas de la vida, metáforas de la realidad a través de ficciones, a través de historias que son creadas o a veces se basan en la realidad, pero bueno, que son creadas, la gente está aprendiendo sobre lo que ellos son en el fondo o lo que quieren ser. Entonces, es muy bonito. Y ahora respondo a tu pregunta, ¿no? Porque vuelvo un poquito a lo que me preguntabas. Johnny, cuando creas una historia, cuando creas un cine o desde que empieza esa necesidad que tienes, ¿por qué lo haces? Pues mira, un poco me baso en lo que te acabo de decir, ¿no? De que yo ya de modo consciente e incluso inconsciente tenía esa necesidad de que veía cosas en la realidad y yo quería contarlas. Y les quería contar de un modo orgánico, de un modo real, de un modo honesto, ¿no? Quería compartir como con el mundo lo que yo veía. Y no porque me considerase un artista, no, simplemente porque quería hablar. Es como hablar, ¿no? Es como, mira, te voy a contar una historia, a ver qué opinas, a ver si te ofrece algo, a ver si te enseña algo, porque creo que mi punto de vista, que es una experiencia única que yo estoy viviendo, a lo mejor te puede servir de algo. Y aparte, fíjate cómo voy a vincular esto con una experiencia real. Yo cuando hago mi primer corto, ¿vale? Que es, digamos, mi primer corto oficial como cineasta, porque ya habría grabado antes, pero cuando grabo mi primer corto, es Serendipia en 2015, ¿vale? Yo ese corto lo hago incluso como estaba en la carrera aún y era para un concurso, pero yo ya tenía ganas de explorar unos temas a nivel audiovisual, ¿no? Y tenía unos conocimientos de pintura, de arte, de filosofía, y cuando sale este concurso, yo me animo a participar y me digo a mí mismo, venga, Johnny, este es el momento en el que tienes que demostrarte a ti mismo qué te apasiona, qué te gusta, tu energía, así que coge tu equipo de cámara, coge un par de focos de iluminación, coge sonido y construye la historia que quieres contar y hazlo sin ningún tipo de límites. Y también lo hice en parte solo. Me fui una semana a mi casa con mis abuelos, mi tío con síndrome de Down y combiné todos mis conocimientos en una obra digamos, en esa semana, ¿no? Y aparte era un corto de 5 minutos, o sea, que tenía una limitación creativa. Este es otro concepto que luego me gustaría compartir contigo, limitación creativa, muy importante. Eh, yo grabo ese corto, expongo todo lo que siento sin ningún tipo de barreras, con toda la naturalidad posible y del modo más eficiente y contundente, y hago ese proyecto, ¿no? Y digo, he hecho lo que quería en este tiempo y he sido honesto conmigo mismo y no me ha quedado nada atrás, ¿no? Y voy al festival. Y voy al festival, presento el proyecto, gano un premio, que eso fue una experiencia súper, súper bonita. Pero de repente me ocurre una experiencia, que es para mí lo más importante de todo esto. Y es que se acerca a mí, o sea, ven el corto, tiene un toque, digamos, dramático, emocional, tiene un momento donde hay una catarsis y yo hago una metáfora de la vida, los sueños y, digamos, un poco los seres queridos y qué pasa cuando se van, ¿no? O sea, o hay un momento determinado en Serendipia que habla de eso, de cuando los seres queridos se van y no le decimos lo que sentimos por ellos, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces viene una persona, es que fíjate, es que esto para mí fue muy, muy impactante, ¿no? Yo fíjate, yo en un festival poniendo mi corto y pensando, por Dios, o sea, que sea de interés para esta gente, que les aporte una experiencia significativa, que les guste porque está aquí
esta misión yo tenía como un desafío. Y llega esta persona y es como un señor que tiene unos 60 años, ¿no? O sea, pero imagínate la típica persona, ¿no? Que es tímido, ¿no? Pero que a la vez tiene como unos rasgos, o sea, una proyección externa muy, muy seria, ¿no? Y muy así, muy, incluso muy, muy varonil en el contexto social patriarcal, ¿no? De hombre, y viene como con una cara así tímida y seria a la vez y se acerca a mí, ¿no? Y yo no sé quién es esta persona. Y me dice, me mira y me dice, tú eres el director de este cortometraje, eres Johnny Wilmer, ¿no? Y yo le dije, sí. Y me dice, que sepas que me ha gustado mucho tu cortometraje, ¿no? Y esa parte está bien, es como, vale, y yo, bien. Y de repente este hombre se emociona y se pone a llorar. Y me dice, ¿y sabes por qué me ha gustado? Porque me he acordado de mis padres que han fallecido. Y a mí en ese momento, o sea, o sea, me olvidé de todo, literalmente, y me ofreció un shock emocional. O sea, un shock emocional en el sentido de que pensé en ese momento. Es que esta persona ha cogido los conocimientos que yo he aportado o las ideas que yo he aportado en mi obra, que van en una dirección, los ha cogido, los ha transformado, los ha convertido en una experiencia emocional significativa, los ha aplicado a su vida, le ha llevado el recuerdo de sus padres y me lo está dando de vuelta ahora, o sea, en persona, ¿no? Y yo me dije, es que acabo de crear, o sea, acabamos de crear, mejor dicho, un modo de comunicación. De dos ideas completamente separadas se ha hecho un núcleo. Y yo a esta persona no conozco su historia, pero entendí lo que me quería decir. Aparte fue muy emocional. Y yo en ese momento fue cuando me di cuenta totalmente de que me dije, esto es lo que me hace feliz. O sea, de que a través de lo que yo honestamente o modestamente intenté representar en esta historia, los seres humanos lo convierten en una experiencia emocional y les ayuda a sacar pues, emociones, sentimientos, recuerdos, fantasías, sueños, etcétera, etcétera. O sea, los hace realmente humanos, ¿no? O sea, porque ¿qué persona te puede ir a junto a tuya y decirte, Jolín, lo que acabas de decir me acaba de recordar cuando no pude despedirme de mis padres? Y tú dices, ostras. Mm, o sea, es hermoso, a la vez también muy dramático, pero es humano. Y a mí esa es la parte que más me llenó, que dije, es que, jolín, aquí hay un poder, hay un arma, no solo no es entretenimiento simplemente, sino es la definición o el redescubrimiento de tu propia humanidad. O sea, tienes ese poder. O sea, no es simplemente voy a ver una película, sentarme y me voy a casa para desconectar. No, voy a reconectar con la vida. Y eso a mí me pareció, o sea, fue un valor, o sea, hermosísimo, que es siempre lo que, como digo yo, el leviatán que sigo cazando, ¿no? O sea, que es como, ¿cómo puedo conseguir esto? Ya sea, bueno, en un aspecto dramático, de comedia o cualquier género que existe, pero conseguir esa catarsis en la gente, ¿sabes? Es lo que me llama la atención. Sí, de hecho, mi siguiente pregunta iba a ser de cómo haces para captar la atención de la gente, ¿no? Durante pues un largometraje es más difícil que un cortometraje. Y un poco la respuesta intuitiva ahora que me sale, a ver qué opinas tú, es Sí, haciéndoles, o sea, transmitiéndoles lo más puramente una emoción, ¿no? Que ahora, bueno, incluso podrías profundizar en eso, si opinas igual o parecido, porque para que alguien esté atento a ti, tiene que empatizar en cierta medida, ¿no? De hecho, nos aburrimos cuando no empatizamos, pero cuando empatizamos, cuando conectamos, nuestra atención se vuelca toda ahí, ¿no? Pero bueno, te dejo profundizar un poco de cómo haces para captar la atención, cómo entiendes esto de que es un poco, de hecho ya lo hemos hablado, aunque creo que por encima de captar la atención de la gente, pero tampoco abrumarlos, pero no aburrirlos, ¿no? Encontrar ese punto, ¿no? O sea, para captar la atención de ese señor y mantenerlo en ese estado, ¿cómo sí. haces? ¿Cuáles son esas herramientas que tú se utilizan? ¿Qué es importante? ¿Qué no? ¿Qué se sobrevalora? Pues fíjate, esta pregunta me parece muy, muy interesante porque engloba muchas cosas. En primer lugar, engloba esta pregunta universal que te podría volver a hacer, que es, ¿qué es el cine, no? ¿De acuerdo? Tú en este momento me estás preguntando sobre cómo captar la atención del espectador, ¿no? Cómo captar la atención a través de las historias que cuentas o las imágenes que cuentas o los conceptos o ideas que cuentas. Lo que hay que tener muy en cuenta es que tienes mucha razón en una cosa que dices, que es que un cortometraje no es un largometraje. Y el ritmo de un cortometraje es diferente, no es lo mismo de 5 o 15 minutos a 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Qué sucede? Que existen muchas categorías de cine, tantas como sus propias variantes individuales en su propia arte, ¿no?
O sea, tú puedes desarrollar un cine más literario, un cine más rítmico, musical, un cine más poético, un cine más visual, un cine incluso más espacial en cuanto a, sí, a cuanto a cómo lo cuentas el espacio, o incluso un cine, mira lo que te voy a decir, un cine más arquitectónico. Y no te hablo sobre poner edificios en la película, sino en la propia construcción de la historia. Entonces, hay un montón de variantes que son maravillosas de cómo tú puedes construir una película. E incluso puedes hacer una película que englobe todas estas variantes a la vez. Por lo tanto, un gran problema, y este es un problema educativo y social, ¿no? Porque una cosa que debemos destacar es que el cine o las artes siempre se van a ver retroalimentadas por lo social. Es decir, cualquier desarrollo social o cualquier influencia social va a estar representada en el cine. O sea, somos parte de un sistema que es la sociedad y tú los valores que absorbes de esa sociedad los representas en las cosas que tú haces. Ya no solo en el cine, sino en cualquier oficio o actividad. El caso es el siguiente. El caso es que el 80% del planeta, por decirlo de algún modo, conoce una parte de lo que es el cine y está educado para entender una parte de lo que es el cine. En gran mayoría es entretenimiento o en gran mayoría es una experiencia sentimental. Fíjate, no te hablo de experiencia emocional significativa, sino experiencia sentimental, que es diferente. Y se dejan un gran abanico de tipos de cine que de un modo común se puede considerar cine independiente o cine de autor, por decirlo de algún modo, pero en gran medida hay muchos tipos de cine que no encajan en la concepción del público. ¿Por qué? Porque el público no ha sido preparado para este tipo de cine y no entienden este tipo de cine. Entonces, tú me dices, Johnny, ¿cómo puedes hacer un cine más dinámico o que enganche al espectador? Y yo te puedo decir, ¿y si no hago un cine dinámico que enganche al espectador? ¿Qué ocurre? No es cine. Entonces, fíjate, o sea, la inversión de la pregunta. Yo entiendo lo que me quieres decir con dinamismo, que enganche, que sea una historia que el espectador disfrute y el tiempo se le pase volando, pero es que precisamente hay ejercicios de cine que te hablan sobre el ritmo de la vida. Y el ritmo de la vida a veces tiene un ritmo más lento. Y aquí estoy hablando de otra categoría de cine que puede ser un cine más poético o un cine más sensorial, pero lo que quiero decir es que hay una categoría inmensa. Entonces, ¿cómo definimos el tipo de cine, ¿no? O qué tipo de cine podemos utilizar según o sea, según lo que queremos expresar, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pues eso va en el núcleo de la historia. Si tu historia habla de la vida, tendrás que aplicar una serie de reglas. Si tu historia es más una ficción, que a través de una ficción es una metáfora de valores o emociones o ideas o conceptos, tienes que aplicar otras categorías. Por lo tanto, un poco respondiendo a tu pregunta y respondiendo a lo que te acabo de decir también ahora digamos, en global sobre las categorías de cine. Para mí, el cine que yo he construido en esa primera etapa estaba vinculada muy a mis conocimientos que he desarrollado a lo largo de mi vida hasta ese momento, ¿no? Que es una cosa que me encanta, que se basaron en la pintura, o sea, el arte, o sea, el arte quiere decir pintura, la música, la filosofía y la fotografía. O sea, son las cuatro. Y la filosofía ya entra dentro de la narrativa, ¿no? Pero básicamente trabajo hasta ese momento, bueno, y luego otros pequeños elementos más que están vinculados al propio cine, que es el montaje y el modo de producción, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero básicamente en lo que me centro es un desarrollo de esas herramientas, ¿no? Incluso en lo escultórico, en cuanto a lo visual. Y yo me centro, y como tengo los conocimientos de música, rítmica e imagen, ya de un modo natural intento hacer que cada imagen, que cada escena sea rítmica, sea esencial, o sea, que represente aquello para lo que está diseñado. Ni un segundo más ni un segundo menos, ni que se alargue de más ni que se acorte de menos. Todo tiene una funcionalidad, ¿no? En lo que construyes, todo tiene un modo de ser. Y yo, por supuesto, pruebo y veo y investigo. Y digo, vale, si aplico esta fórmula,
Digamos, aplico esta fórmula de hacer las cosas, ¿impacta bien en el espectador? ¿No impacta? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? ¿Debo alargar más, acortar más? ¿Debo ofrecer más elementos, menos elementos? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Funciona, no funciona? Que esa es una palabra clave. O sea, ¿funciona, no funciona? Es una investigación, ¿no? Y es un desarrollo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí se basa en los dos grandes elementos que tiene el cine en cuanto a su construcción, vamos a decir, narrativo-visual, que es acción y diálogo. Y luego, fuera de eso, de la acción y diálogo, es la forma y el contenido. El qué cuentas y cómo se cuenta. Entonces, eso evoluciona a que tiene que haber una creatividad o una originalidad. Y la originalidad viene de que cada autor o cada creador hable de su perspectiva del mundo y que sea modesto y honesto. Por lo tanto, no hay, ¿cómo explicártelo? No hay una fórmula para que el espectador se quede sentado, ¿no? Simplemente lo que tú debes hacer es que debes construir un mundo creíble, un mundo que sea, que cuando el espectador se siente, a pesar de ser una ficción y sea una historia inventada, ya sea una historia de dibujos, ya sea una historia de lo que fuere, tiene que desprender realidad, vericidad, tiene que, incluso el propio autor, que este es otro concepto que me gusta mucho, tiene que demostrar que entiende el tema del que habla. Porque si no se crean esas reglas, puede romper el ritual de la historia y el espectador puede salirse de la película. Pasan muchas ocasiones que empezamos a ver películas o cualquier tipo de obra audiovisual, ¿eh? Y desde un minuto uno no la creemos. Decimos, es que esto no me lo creo. No me lo creo porque o la vida no es así, o esto no es así, o algo falla, ¿no? No es veraz. Y tú ves una película de dibujos y sabes que los dibujos no existen en la vida real, pero lo que te cuentan conecta contigo. O sea, no tiene que ver veracidad con realidad. Tiene que ver veracidad con la coherencia del mundo que te cuentan. Entonces, para mí es una fusión de saber utilizar todas las herramientas de un modo adecuado y efectivo. Si tienes un ritmo lento, ese ritmo lento tiene que justificarse por el mundo que has construido, la historia que has construido, los personajes que has construido y todo lo que se conlleve. Su música, su tempo, su realización. Y el espectador tiene que conectar con eso. Si es más rápido, o sea, si es un cine más agitado, tiene que justificarse su agitación con lo que se cuenta. O sea, siempre es una armonía, ¿no? Pero esa pregunta de cómo se sienta el espectador, pues ofreciéndole algo de interés. O sea, la imagen visual, para que te hagas una idea, David, es que, porque esta imagen visual ayuda muchísimo, sobre todo a creadores. Tú imagínate, ¿vale? Que eres el espectador. Tú como espectador, o sea, tú como creador lo que tienes que ofrecerle al espectador es lo siguiente. Ellos tienen que sentir que de repente cuando se empieza la película, pues eso es como si fueran, imagínate que estás en una selva, ¿vale? En una selva. Y de repente apartas una rama grande, que te tapa la visibilidad. Y cuando apartas esa rama, ves un mundo o un lugar en el que jamás has estado y que te provoca oye, pues ciertas preguntas o cierto interés. Esa metáfora es lo que tú tienes que hacer en tus historias. Tienes que ofrecerle al espectador un mundo nuevo, un mundo diferente, o un mundo reconocible pero que sea significativo. Entonces, son muchas cuestiones y la verdad es que es un proceso súper hermoso y a la vez súper sacrificado, pero eso es lo que debería recibir un espectador cada vez que se sienta a ver una película. Me parece súper interesante, utilizando aparte esa última metáfora, que cuando se sienta un autor, o sea, una persona a ver algo, lo que ha de hacerse son preguntas y tener interés. O sea, me parece muy, muy top. De hecho, bueno, va un poco la línea de la empatizar, ¿no? Sí, Claro, y has dicho que veracidad no es realidad. Y esto quiere decir que, bueno, que tiene que ser congruente en base a lo que estás construyendo. Y esto implica, a su vez, que tienes que construir algo que no hay, o transmitir algo que a lo mejor sí que hay, ¿no? O sea, hay muchas historias que los personajes podrían ser totalmente reales y simplemente podría ser una, digamos, trasladar un episodio de la vida de una persona a la pantalla. Pero sí. bueno, siempre hay una parte creativa de expresar las cosas. Y yo te considero alguien bastante creativo, por lo menos por la parte que conozco, y me parece muy interesante que hables sobre creatividad y cómo
llegar a transmitir una idea, ¿no? De eso, de una experiencia, una vivencia o algo que quieres contar, ¿por qué contarlo de una forma? ¿Por qué contarlo de otro? O sea, de otra forma. ¿Dónde buscar creatividad para buscar otro ángulo para contar esa misma historia? A lo mejor en menos palabras o en más palabras, pero transmitirlo mejor. Sí, claro. Sí, yéndonos a la definición de creatividad, ¿no? Porque has utilizado la palabra creatividad Ujú. y yo quisiera darle una definición real. O sea, no dejarlo, porque sabes que muchas personas o muchos creativos utilizan la palabra creatividad o ideas un poco de un modo abstracto, ¿no? Y para mí no es abstracto, es totalmente, ¿cómo explicártelo? Físico, o sea, es algo real. Y me explico, ¿vale? Ujú. Si quisiéramos definir la creatividad, ¿vale? ¿Qué es la creatividad? ¿No? Porque muchas personas se preguntan, ¿y qué es la creatividad? ¿O qué es la originalidad? ¿O qué es una persona con talento? ¿No? Que son como conceptos a veces muy similares, pero la gente como que en gran medida tiene una nube, ¿no? Que dice, pues este tío es creativo, o este no es creativo, o este es original, este no, este tiene talento, este no. Vamos allá. Si estudiamos un poco y ahora voy a ser un poquito científico, si estudiamos un poco la evolución, ¿no? de nuestra sociedad en los últimos 2000 años, por poner un ejemplo, la parte que más se ha trabajado ha sido el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio lógico. Y no yéndonos muy lejos, incluso en la actualidad, cada vez menos, pero en la actualidad se considera, ¿no? que una persona inteligente es aquella pues, la que vincula su actividad a actividades científicas, ¿no? Inteligente, ¿no? O sea, inteligente a nivel común. Es decir, un matemático, un físico, un médico, un ingeniero. Son personas inteligentes, son personas lógicas, con una capacidad de lógica y construcción muy genuinas. Y se han un poco apartado las demás inteligencias, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia espacial, inteligencia creativa, sensorial. Se han apartado, ¿no? O sea, y por lo tanto el hemisferio derecho no se ha trabajado como el izquierdo. Entonces, las personas utilizan la palabra creatividad como un poco a la ligera. ¿Y qué es la creatividad? O sea, ¿qué es la creatividad? ¿Qué habilidad o sea, se considera creatividad? Pues fíjate, la creatividad para mí, y como concepto científico, que es el que más exacto he encontrado, es la capacidad, ¿no? que tiene un ser humano para coger dos elementos que no tienen ninguna relación, ninguna, y consigue una conexión entre ellos, y estos elementos no tienen relación, y a través de esa conexión construir un tercer elemento. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginámonos que estamos en el año cero, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. O más fácil, imagínate que no existen los barcos. Pues llega una persona, de repente está en el río y se le cae un corcho al agua, ¿no? Y este corcho flota en el agua. Esta persona dice, corcho, un elemento, agua, segundo elemento, corcho y agua, ¿y si hacemos algo que flote en el agua? ¿Y si hacemos algo que flote en el agua y puedan Tengo que subir las hacer el personas? spoiler. De ahí Sí. viene la expresión, querido Johnny, de ¡corcho! No puedo evitarlo, lo siento, puedes seguir. Me ha gustado, ¿eh? Pero lo dicho, esa es la creatividad, ¿no? Y no todas las personas tienen esa habilidad. No todas las personas tienen, por ejemplo, la habilidad de una persona matemática de tener una facilidad para el desarrollo de cuentas o números. Pues no todas las personas pueden ser creativas. Y eso ya va vinculado a otro concepto de cómo se desarrolla esa creatividad. Y eso está vinculado a unos procesos psicológicos que se desarrollan a través de la infancia, que vienen de un desdoblamiento de mente, realidad y vida. Que eso, bueno, es otro concepto súper hermoso, que si quieres te lo explico para que te hagas una idea. Ujú, Y, adelante. y luego está la parte de talento, pero voy un poco a explicarte este concepto que acabo de sacar. Porque esto es súper bonito, de verdad, es de las cosas más bonitas. Una persona con estas características, ¿vale? Que es capaz de sumar elemento A y elemento Z y crea un elemento nuevo, ¿vale? Son personas que ya en su parte, o sea, ya en su cerebro, hay una sección que en su día a día está recogiendo información constante e interpretándola. Eso significa que, por ejemplo,
tú y yo ahora, por ejemplo, ¿no, David? Estamos teniendo una conversación, ¿vale? Si tú crees que yo soy una persona creativa, y, y yo es por lo que trabajo y por lo que soy, y aparte lo siento así, o sea, siendo modesto y honesto conmigo mismo, yo estoy teniendo esta conversación, ¿vale? En este momento. Mi vida actual, mi momento presente es esta conversación contigo. Pero es que mi cabeza ahora en este momento a la vez está recopilando información de esta conversación para convertirla, para convertirlo y adaptarlo a mi arte. Está absorbiendo conocimientos para mi arte. Una persona normal, cuando tiene un momento de su vida, está tomando un vino o está cenando, no está pensando a la vez, mientras tiene una conversación con alguien, ¿cómo puedo usar las palabras de esta persona o esta experiencia que estoy teniendo para construir una película o construir una pintura? No, ¿sabes? Está viviendo el momento. Pero una persona con este desdoblamiento está viviendo la realidad y por otra parte está absorbiendo la realidad. Está absorbiendo esos conocimientos, los está catalizando. Me gusta mucho esa palabra, catalizador. Y los está absorbiendo para aplicar en su arte. Por eso hay personas que son muy creativas que son súper despistadas. Eso ya es un exceso de pensamiento, ¿no? Que están ya en su mundo constante y no conectan con la vida y están todo el día pensando en cómo quieren hacer las cosas o cómo deberían desarrollarlas. Entonces, esa habilidad se desarrolla de diferentes modos. Puede venir ya marcada desde un aspecto psicológico genético, que ya es previo desde tu propia línea generacional, o puede derivarse en que en un momento de tu vida tú has tenido una experiencia, no tiene por qué ser ni traumática ni excesivamente dura, pero has tenido una experiencia en la cual tú has estado en un lugar y tu cabeza ha querido estar en otro en ese momento, ¿vale? Y por lo tanto, ahí son los primeros indicios de desarrollo creativo, de estoy aquí y estoy en otro lugar a la vez. Por lo tanto, tú cuando ves la realidad y ves dos elementos separados, tienes la capacidad de unirlos. ¿Por qué? Porque realizas la que yo denomino pregunta mágica en creatividad, que es ¿y si? Que es la pregunta que también utilizaba Stanislavski, el, el, el maestro de interpretación, a sus actores. Le decía, ¿y si? Entonces un actor, cuando tenía un material, ¿no? Y tenía que interpretar una escena, ya fuera en cine o en teatro, este le decía, ¿y si en lugar de hacer esto, haces esto? O ¿y si? Plantéate el ¿y si? ¿No? Cada vez que haces una actividad. Y es, ¿y si? De repente, y se te viene a tu cabeza una idea, pues a lo mejor puedo hacerlo de otra manera, o puedo hacer esto más efectivo, o puedo hacer esto, o puedo combinar estos elementos y hacer lo otro, ¿no? Y estás construyendo constantemente. Entonces, eso es parte de la habilidad creativa, el desarrollo creativo. Y luego está otra cosa, que es el talento. Famoso talento del que todo el mundo habla de, tú tienes talento, no tienes talento. Eso también es una habilidad que se desarrolla, ya bien viene, o sea, marcada por un ADN o viene también un poco, puedes llegar a desarrollarla con las conexiones adecuadas en tu vida, ¿no? Y el talento es básicamente una facilidad. Pero se suele vincular más al ADN, ¿no? Esta persona tiene facilidad para estas actividades o tiene la capacidad de ejecutar estas actividades con otro tipo de eficacia, ¿no? O de comprensión. Entonces, talento y creatividad para que para que un artista, ¿no? O cualquier profesional llegue a esa genialidad, tienen que ir muy equilibradas. Ni mucho de una, ni mucho de otra. Tienen que estar al mismo nivel. Entonces, entendiendo este funcionamiento, y puede ser más científico, ¿no? Y hablarte de números, formas y de conceptos cerebrales o neuronales, pero tampoco quiero ser tan específico. Finalmente, esto te define el modo de construcción cerebral, ¿no? Y el modo de desarrollo cerebral. Entonces, sabiendo esto, sabiendo qué es la creatividad o socialmente, qué es lo que nos falta como seres sociales, te das cuenta que nuestra sociedad no está educada en esos valores, no está educada en el reconocimiento, no está educada en el entrenamiento de esas habilidades. Entonces, al no tener eso, la creatividad se vuelve abstracta. Y como se vuelve abstracta, la gente no puede definirla ni puede encontrarla. Es más, hay gente que es muy creativa y pasa su vida y jamás descubre que su pasión real a lo mejor era construir edificios o construir esculturas. Y se adapta, ¿no? Porque el sistema social le dijo, no, el canon del sistema es que tú seas una persona de provecho. ¿Y qué es una persona de provecho? Es esa persona que trabaja, tiene una casa, tiene una familia y tiene
entre comillas, un éxito medio, ¿no? O sea, por decir por ser, sin ser ofensivo, ¿eh? Pero por definirlo de algún modo muy sencillo, ¿no? El éxito es eso. Una persona con éxito normal es eso. O sea, es equilibrada, tiene una vida equilibrada y ahí desarrolla su vida. Pero hay profesiones y hay oficios que tienen una funcionalidad en la vida de las personas, pueden tener un impacto. Es decir, que tú lo que hagas aporte un granito de arena a la sociedad. Y yo creo que es una cosa que se debe ya enseñar desde ya, tanto en las escuelas, a trabajar esta parte derecha del hemisferio, a ayudar a los niños a encontrar su verdadera pasión o qué les puede gustar, sin ningún tipo de presión social de esta famosa frase que nos decían hace años de esto tiene salida, esto no. Tú eres listo, tú eres tonto. Porque eso es otra. O sea, la gente que normalmente es rebelde en un aula tiene más inteligencia que una persona que se adapta. ¿Por qué? Porque si se está dando cuenta que el sistema social en el que vive no es adecuado a lo que él quiere y ya se vuelve rebelde en parte, ¿no? ¿Y cómo harías o crees que hay que hacer para ayudar a los niños a buscar esta pasión o lo que les gusta? Es un jardín, David. Es un jardín. Tú tienes, o sea, por ejemplo, que además tú ya eres papá. Lo que mejor podrías hacer es intentar enseñarle a tu hijo, niño, niña, la baraja de cartas, ¿no? Y que prueben, jueguen. Es un juego. Ellos deben jugar, deben probar, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de agobio. Deben jugar. Y de un modo natural, ellos, los niños, es que esto es muy bonito, pero los niños, su primera necesidad desde que son pequeños es que una vez empiezan a tener conciencia, otro elemento clave, su primera necesidad es que sus papis los vean, papis y mamis, quiero decir, los vean. Ellos están con esa necesidad de que quieren mostrarse, mira mi papá, mira mi mamá. Y aparte lo bonito es que en esa etapa se muestran como ellos son en ese momento, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchos padres o muchas madres no son conscientes de esto y empiezan a moldearlo como ellos creen que es lo correcto en la realidad, ¿no? O como ellos lo opinan. A veces hay suerte y tu hijo tiene unos valores muy cercanos a los tuyos, lo cual es un acierto, pero a veces es totalmente contrario. Si tú eres, por ejemplo, un ingeniero y tu hijo tiene un talento brutal para los deportes, por mucho que le digas que si tú lo obligas a pensar que los deportes no son buenos y tiene que ser médico, por decir algo, va a tirar por la borda su potencial, ¿no? Su potencial tanto genético como pasional. Y es un problema. Es un problema. Para mí, o sea, en el fondo debería haber tanto escuelas de padres como escuelas de hijos. Muy, muy de acuerdo. De hecho, cuando has dicho lo de mostrar la baraja, mi percepción es de que la labor del padre es mostrarle o exponerlo lo máximo posible a diversidad de todo tipo. Exacto. Y lo de que has dicho que es un éxito si acaba con tus valores, eso no estoy nada de acuerdo y me parece interesante montar un debate sobre esto, ya que incluso aunque supongamos este concepto, por simplificar la conversación, de una Sí. persona exitosa en 1960, ¿no? Un X, no necesariamente tiene las mismas actitudes que alguien exitoso en el año 2020. Es decir, Mark Zuckerberg no tiene las mismas actitudes, a pesar de que puede compartir algunas, que alguien muy exitoso en 1960. A pesar No, de que el de 1960 puede ser exitoso en el 2020 y viceversa. Eso por una justo. parte. Y por Sí. otra, que definir que solo porque los valores encajen con una persona no quiere decir que los valores incluso casi opuestos, o que algunos no estén y estén otros, no quiere decir que esté mal. Y esa parte sí que creo que es más de... O sea, hay una parte innata, en mi opinión, que cualquier ser humano que decida vivir con otros seres humanos, es decir, el 99.9 periódico de la sociedad debe compartir, respeto, todo ese tipo de valores, ¿vale? En esta línea, empezando obviamente por el respeto, por vivir en sociedad, pero más allá de eso, hay muchas cosas que creo que ha de adoptar el niño en base a ciertas cosas que quiere. Claro, o sea, un poco respondiendo lo primero que decías, que a lo mejor ha dado un poco a malentendido. Cuando digo que si la persona a la que educas, ¿no? Tiene una línea de valores muy similar a la tuya, no me refiero a que tú lo eduques bajo tus mismos valores. No, o sea, me refiero a que en muchos casos se da que, oye, pues ciertos hijos
o incluso ciertos niños tienen cercanos a un valor muy similar al suyo y gracias a eso entienden que, hey, hay un modo pasional de hacer esta forma. O sea, me explico. Es como yo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia no hay nadie que le guste el cine, que le apasione el cine, ¿no? Entonces, pero en mi familia sí que hay gente que tiene facilidad por las artes. Entonces, yo gracias a estos conocimientos no he copiado, y aparte no me he dejado, yo mismo, con mis conocimientos, aparte de vida y experiencias, no me he dejado clonar. Simplemente, gracias a esas pequeñas cartas, por decirlo de algún modo, de otra gente, que tenían cierta conexión conmigo, pude entender a dónde yo quería ir. ¿Me explico? Correcto, sí, me acuerdo. O sea, claro, o sea, no quiero decir ni que sea ni blanco ni negro. Lo que sí es cierto es que si, lo que dije antes, si una persona, ¿no? Por ejemplo, tiene un talento en lo lógico, ¿no? O en lo lógico matemático, y obliga a su hijo, que tiene un talento a lo mejor físico en los deportes, a estudiar medicina porque ese es el canon de éxito en lo social, ¿no? Ahí sí que está escapando parte de sus habilidades, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Y a lo mejor este niño crece pensando eso toda su vida y por tirar la toalla no decide cambiar de camino, ¿sabes? Porque tiene miedo, básicamente, a equivocarse y a que le digan, es que ves como yo tenía razón y eres un fracasado, ¿no? Y hay una presión. Entonces, yo cuando hablo de que si coincide, es que en muchos casos, a veces, gracias a tener relaciones cercanas, uno puede reinterpretar la realidad de otra manera. O sea, es un paso más fácil, no tan complejo, ¿sabes? Uh-huh. Y de hecho pasa eso, es que al final nos estamos metiendo en un campo muy psicológico y a mí me encanta. Y pasa eso, que además, en gran medida nosotros, todo lo que aprendemos en la escuela o en casa o nuestras relaciones de amigos, si nos enseñan una cosa o nos falta una cosa, luego en el futuro es algo que buscamos y luchamos por encontrar, ¿no? Y en esto me baso en muchos estudios y en muchas teorías sobre, oye, ¿qué nos falta en nuestras casas o en nuestra vida normal? Que tampoco tiene que ser por haber recibido una experiencia mala en la infancia, sino durante el proceso hasta la adolescencia o madurez. O sea, ¿qué nos ha faltado que luego en el futuro buscamos con tanta energía, ¿no? O al revés, si te deforman, ¿no? Como el ejemplo que te digo de que un padre le dice a su hijo que es fracasado, ¿no? Y dice, es fracasado, o tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto. Esta persona, tristemente, si lo fuerzan a entender que la realidad es que él debe luchar por algo que no es lo que a él le gusta de un modo inconsciente, va a ir en esas direcciones, ¿no? E incluso se va a juntar con gente, a veces, es que esto es súper mega curioso, que precisamente le repita lo mismo. Tienes que buscarte algo con salida, la medicina es algo de... O sea, sin meterme con medicina, que parece que me estoy metiendo con medicina. O sea, digo medicina por decir cualquier profesión, ¿eh? Pero digo medicina porque es como socialmente, en una sociedad normal, media, es como algo de calidad, ¿no? O sea, siempre la imagen de los médicos parece algo grande, ¿no? Y aparte es que es, no sé, es como algo generacional de un médico, ¿no? Y pobres médicos que estamos metiendo una responsabilidad encima que aparte en la actualidad, que no voy a decir nada. Pero es un ejemplo, ¿no? De éxito en la vida. O sea, no le digas, o sea, tú a tus padres hace 50 años no le dijeras que querías ser artista. O sea, en una sociedad media baja, ¿no? O sea, de posguerra, o sea, tu padre manos a la cabeza, ¿sabes? Entonces, todo eso acaba evolucionando y acaba moldeando y acaba cerrando puertas, acaba cerrando necesidades humanas, acaba creando moldes sociales, que por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Es muy importante cuál es la concepción actual de la sociedad, los valores actuales a través de las redes y los móviles e incluso en la creatividad. Eso es otro debate enorme sobre a dónde nos están llevando nuestros hábitos de vida relacionados con la creatividad, por ejemplo, en cuanto al uso de redes sociales, ¿no? A la hipercomunicación o a la masificación de la información. ¿A dónde nos está llevando? Eso también es otro punto muy, muy interesante hablar y que está vinculado a cualquier arte, a cualquier forma de arte o a cualquier oficio. Entonces, hay mucho de lo que hablar, muchísimo de lo que hablar. Sí, de hecho, antes has nombrado algo que he apuntado y me parece muy interesante que profundices sobre ello, y de hecho no tengo muy claro por dónde va y tengo mucha curiosidad. Y has hablado de la limitación creativa. Sí. Este concepto.
Vale, perfecto. La limitación creativa. ¿Qué es una limitación creativa? O sea, si yo te preguntas a ti, David, ¿qué es una limitación creativa? Por lo que te has escuchado, ¿qué te parece que es? Sí, bueno, o sea, hay una parte, cuando he dicho, no sé por dónde va, hay una parte obvia, ¿no? A nivel de recursos de lo que queremos expresar. Entiendo más que va por la parte de recursos, recursos físicos o de actores, o que no encuentras a la persona que quiere transmitir eso porque quieres a una persona de 2,50 m y hay pocos en el mundo, si hay alguno. Entonces, veo eso, que es una limitación a nivel de recursos de la idea que quieres transmitir. Vale, me gusta mucho esta pregunta. Tristemente, fíjate, una de las cosas que quería destacar, y aparte te quiero transmitir a ti, es que, por ejemplo, y hablando del tema, aparte puedo unirlo a lo que te dije antes sobre la sociedad, ¿no? Y es que en la actualidad, ¿vale? En gran medida se ha perdido el poder de las palabras, ¿vale? De los conceptos, sobre todo en el habla común. Es decir, estamos viviendo en un mundo de hipercomunicación que, digamos que destacan el uso de mensajes rápidos, la comunicación más rápida, más simplificada, y la gente suele utilizar los mismos patrones para comunicarse, ¿no? O los mismos modos de ser en gran parte. O sea, y te hablo no de toda la sociedad, sino de una parte de ella. Como consecuencia, si a una persona le dices, ¿qué connotación tiene para ti la palabra limitación? ¿Positiva o negativa? En gran medida dirán negativa, ¿no? Porque límite es el final, lo que se acaba, ¿no? O sea, es como tu perímetro y te dicen, aquí está el límite, de aquí no puedes salir, de aquí no puedes pasar, y aquí se acaba todo. ¿Qué sucede? Que limitación en la creatividad no tiene una connotación negativa. Por eso quería preguntarte a ver qué me decías, y tú, fíjate, lo has llevado un poco en esa segunda parte de tu discurso a no tener algo, ¿no? A no conseguir algo. Vale, pues yo quiero cambiar esa concepción en tu cabeza, ¿vale? Totalmente. ¿Qué es una limitación creativa? Y vamos a partir de cero. Una limitación creativa es aquello que tú utilizas para crear un framing, un marco, ¿vale? Y ese marco en cine, por ejemplo, si hablamos de cine, puede ser una idea, puede ser un género, puede ser una estructura, puede ser una duración, puede ser cualquier tipo de elemento que te dé un framing, ¿vale? Y tú te preguntarás, Johnny, ¿y esta limitación creativa tiene sentido? ¿Creamos mejor sin limitaciones? ¿Somos más libres sin limitaciones? ¿O creamos mejor con una limitación? Si nos dicen, hasta aquí, tienes esto y esto. Ejemplo, el primer proyecto que yo creo, mi limitación creativa, una de ellas era que el proyecto no puede pasar de 5 minutos, ¿vale? Otra más. Johnny, para este proyecto solo vas a estar tú con mi familia, que eran mis abuelos y mi tío, que son no actores. Otra limitación creativa. Tienes una semana para hacerlo. Limitación creativa. ¿Estás tú solo? Limitación creativa. Entonces, tú conviertes esos límites en armas creativas. Es decir, si te empiezas a preguntar, ¿cómo voy a ser capaz de hacer todo esto y transformarlo en una experiencia emocional significativa, ¿no? O sea, ¿cómo yo en 5 minutos cuento estos factores? Entonces te das cuenta que los límites lo que consiguen es que tú seas creativo y tú seas más efectivo. Y que tú te fuerces a contar más con menos, que es la gran herramienta del cine. O sea, contar más con menos. Entonces, de ahí viene el concepto de limitación creativa. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ya en un guión, en lo narrativo, a veces hay autores que para hacer una historia no se sientan y dicen, a ver qué me inspira y empiezo a escribir un guión. No. Eso sería un modo, a mi juicio, a no ser que tengas un talento increíble para escribir ya de un modo orgánico, pero no suele pasar. Em, a mi juicio, debes marcarte una limitación creativa. Quiero hacer una... ¿Te quiero interrumpir? Sí, Me apetece. Pero para ver si... Porque yo mismo estaba pensando cómo de extenso era esto o no en el día a día de la gente o más a un modo artístico, ¿no? Entonces, se me ha ocurrido un ejemplo bastante bueno, creo, y era para ver si cómo de extrapolable este concepto. Cuando sí. alguien escribe una autobiografía, por ejemplo, es una limitación creativa, ¿no? Porque tiene un principio y tiene un final.
y se tiene que acotar a contar lo que sea dentro de ese margen que es su vida, por ejemplo, pregunto. Claro, a ver, no, es que ahí está, o sea, es sí y no, y te explico. Claro, que tenga un inicio y un final es una limitación, por supuesto, ¿no? Pero no es una limitación, o sea, a mi juicio creativa total. ¿Por qué? Porque tú, claro, o sea, va a haber un punto que debes terminarlo. Ya no es una limitación, eso ya es una regla en el fondo, ¿sabes? Es Ujú. una regla. Porque, La limitación porque creativa, no... Sí, perdón. sí, la limitación creativa es que él a lo mejor se dijera, tengo que escribir esta memoria en 150 páginas. Vale, algo, digamos, reglado por números. Porque al final escribir tu vida puede llevarte una hoja, puede llevarte 1 millón de hojas, no es una limitación real. Pero si dices, la voy a escribir en menos de X hojas, en menos de X horas, o en este, ¿no? Sí, o no es número, es número, forma, estructura, estilo. Y mira, te puedo poner otro ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que mi limitación creativa para mi siguiente película es que sea en blanco y negro, o que solo tenga un actor, o que Ujú. solo, o solo salgan, yo qué sé, por decir algo, me voy a inventar algo, ¿eh? Gente de Madrid. Esas son limitaciones creativas que a ti te fuerzan a construir. ¿Qué sucede? Ujú. Que si te vas al autobiográfico, el autobiográfico tiene parte de ficción, pero muy pequeña. Quiero decir, o sea, si haces una autobiografía, se centra en tu vida. O sea, tu objetivo no va a ser construir una ficción narrativa, sino hablar de tu vida. Y la vida, como tú la cuentas, tiene una serie de elementos. Incluso esta persona, cuando las defina, va a usar su memoria. Y su memoria ya va a hacer un proceso de deformación, que eso es otra cosa también muy chula de la que se puede hablar. Pero son reglas diferentes. ¿Por qué? Porque me explico. Tú finalmente, en una biografía, esta persona cuenta su vida, tendrá una serie de situaciones interesantes, y tú a través de su vida la lees y entiendes sobre esta persona o sobre las cosas que ha aprendido en su vida. Si hay una pequeña reflexión en su obra, ¿no? O mismamente tú al leerla te quitas una reflexión de ello. Y dices, vale, esta persona ha vivido esto y así, así. Eh, Tú suponte, por ponerte un ejemplo y ser muy claro, tú suponte que una persona escribe su biografía y toda su vida fue estar metido en, yo qué sé, en una celda blanca. Y te dice, día uno, estoy en la celda blanca, día 2, estoy en la celda blanca, día 3, estoy en la celda blanca, día 4, estoy en la celda blanca. Eso es una autobiografía, en el fondo también es una autobiografía. Pero Ujú. ¿ves qué distante está ese concepto de que alguien te cuente una historia? Y, por ejemplo, por irnos a un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, por irnos, yo qué sé, voy a escoger una película que creo que es bastante universal y que la gente la va a poder entender, sobre todo para entender este concepto, ¿no? Una película conocida y otro conocido que puede ser La lista Schindler de Spielberg, ¿vale? Centrada en los campos de concentración judíos y una serie de historias que están vinculadas a Schindler y que hizo una lista para salvar una serie de judíos. Y hizo una serie de actividades con los nazis ocultas para, bueno, conseguir una serie de resultados en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tú ves esa historia, ¿no? Y ves que la historia se centra en Schindler y a la gente que ha ayudado, ¿no? A los judíos. Pero es que tú lees la historia y cuando la terminas está por un lado lo que te cuenta, el cómo lo cuenta, pero tú como espectador acabas reflexionando sobre otra cosa. Cuando ves, por ejemplo, esa película, acabas reflexionando sobre la crueldad humana o la bondad humana, qué límites tiene, ¿sabes? Y tú si lees, por ejemplo, estoy en una celda blanca, estoy en una celda blanca, estoy en una celda blanca, lo único que quitas en contexto es que está en una celda blanca y que se ha pasado la vida en una celda blanca. ¿Ves la diferencia? Entonces, para construir las historias hay una fórmula, o sea, perdón, hay fórmulas. Perdón, fórmulas no, mal dicho esto. Hay reglas y un modo de hacerlo. Fórmulas no hay. Entonces, esta es otra cosa que me gustaría destacar, David, que me parece muy interesante. Es que la gente cree por ejemplo, un escritor, ¿no? Está libre de reglas. O suena como un escritor, esa persona que escribe porque escribe lo que siente. Vale, sí, tiene razón. Pero en otro no tiene razón. Porque si decimos eso, entonces un músico cuenta lo que siente. Y un arquitecto cuenta lo que siente. Y cualquier artista cuenta lo que siente. Y sabes que no. Sabes que un arquitecto para hacer un edificio tiene que conocer arquitectura, cómo se construye un edificio, entender la funcionalidad, la seguridad. Tiene una serie de responsabilidades. Y un músico formado sabe componer. Sabe que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, paréntesis, imitación creativa. Solo tiene 7 notas. ¿Y cuántas canciones en el mundo conocemos que son diferentes y nos emocionan?
Y son 7 notas, ¿eh? ¿Alguna vez lo has pensado? Sí, bueno, lo había escuchado casualmente, este ejemplo, pero cuando lo escuché no lo había pensado nunca, ¿eh? Pues piénsalo, ¿cómo artistas, sabiendo que solo tienen 7 cartas en la baraja, utilizan las reglas para construir nuevas historias y que sean diferentes y que no suenen como otras? O sea, qué responsabilidad y qué energía y qué pasión y qué intuición y qué experiencia y qué conocimiento. Sí, es brutal, la verdad. Esto me recuerda mucho, me voy un pelín del tema, pero es que a veces, o sea, reflexiono mucho sobre las películas desde que te conozco, por lo que te mencionaba al principio. Y es como una película a veces con un disparo es un megadrama y una película, bueno, con 50.000 kilos de explosiones y 200.000 disparos es una película de aventura, sí, incluso para niños de 7 años. Sí, O cómo unos son muy malos y los otros luego son muy buenos. O sea, es en plan, según cómo esté narrada la historia, ciertos papeles, ¿no? O ciertos elementos, como en este ejemplo las balas, tienen un papel u otro, ¿no? Incluso con la sangre. Hay películas infantiles, o sea, infantiles a lo mejor no se puede ver, para niños de más de 8 9 10 años, que sale bastante sangre y no pasa nada y hay un montón de muertos. Hay un montón de muertos porque ese robot super gigante que va aplastando coches por autovía, había humanos dentro. Y en otra película se ve un poco de sangre y ya es un megadrama, ¿no? sí. Y me parece, con la música, a pesar de que es algo diferente, es algo parecido, supongo, porque es al final el ángulo y cómo utilices los elementos que tienes. Justo, y fíjate, y yo creo que estás hablando también de otra cosa que yo noto que está latente en ese discurso y estás diciendo, y aparte estás comparando, y dices, en una película puede haber 30 millones de explosiones y no sientes nada, ¿no? Y en otra película puede haber un disparo y sufras mucho por ese momento, ¿no? Y ahí estás poniendo el ejemplo, básicamente, de otra regla de la narrativa, que es, o sea, yo cuando hablo en este caso de narrativa, a ver, quiero dejarlo claro, me estoy centrando en la narrativa denominada narrativa como tu construcción de historias. Que esto está dentro de una categoría de cine, no es todo el cine, ¿vale? Cuando hablo de narrativa en este caso es una parte. Está Ujú. vinculada a construcción de historias, con ciertos valores, elementos. Luego hay otros tipos de cine que difieren de estos conceptos porque buscan otros objetivos. Pero bueno, centrándonos en un concepto narrativo, que es lo que la gente normal suele conocer, claro, tú si en una película pones cada 5 minutos una explosión, tras 3 explosiones, aparte 3, 4, que son creo que nuestros límites de generar un hábito en cuanto a lo visual, 3, 4 veces, o sea, por eso de a la tercera va la vencida, ¿sabes? Ya inconscientemente, cuando pasa de 4, nos habituamos. Entonces se convierte en algo habitual y pierde fuerza. Entonces, tú cuando más repitas una cosa o un estilo en en una película, por ejemplo, en una historia, la gente lo aburre. Es como comer todos los días patatas fritas. Llega un punto que si comes todos los días patatas fritas, te aburren tanto que no te dan nada. Y a lo mejor un día comes una cosa minúscula y te ofrece mucho más que toda esa experiencia. Y ahí ya hablamos también de convención de género, que eso ya es otra cosa diferente. Que es, por ejemplo, una película de acción, ¿no? Su género, su convención de género, limitación creativa, por cierto, el género, esto es otra limitación creativa, es la acción. ¿Y qué es la acción? Una película donde su interés está en las cosas que suceden y sobre todo cosas espectaculares, ¿no? Como explosiones, disparos. Es decir, nunca vas a ver o no deberías ver personajes muy profundos porque el interés no está ahí. El interés está en las persecuciones, en las coreografías, en los disparos, ¿no? Puede que haya una pequeña reflexión interna, pero no es lo mismo la experiencia que te ofrece eso. Eso te ofrece una experiencia visual, a lo mejor, increíble, una película de James Bond, por ejemplo. Tú ves James Bond y ves que James Bond en los últimos años, que 40 años o 50 años de novelas, de películas, perdón, James Bond no es un personaje emocionalmente profundo. Sigue siendo el mismo canon desde que se crea James Bond. A lo mejor con algún matiz diferente. Pero James Bond, para ponerte un ejemplo de acción, es un espía, ¿no? Y es un espía que tiene un patrón, un arquetipo. Es un señor elegante que, además, en parte, tiene algo de Casanova y es un seductor. Entonces, James Bond
es un seductor. Y su convención de género es la acción, es decir, hace cosas increíbles que ningún ser humano haría porque es James Bond. Y aún por encima, le ofrecen una tecnología increíble, que hace 30, 40 años, por ejemplo, esa tecnología era más sorprendente, porque las películas de James Bond de hace 30 años, por ejemplo, se centraban en que los creadores de las historias ofrecían al espectador avances tecnológicos que parecían imposibles. O sea, tú, si analizásemos una peli de James Bond, por decir una época, 70, vas a ver a lo mejor inventos increíbles, ¿no? O sea, que la gente en aquel momento, cuando veía la película, decía, wow, qué maravilla. Hoy, tras muchas películas después, ya sabemos lo que vamos a encontrarnos. Vamos a encontrarnos a James Bond, una serie de convenciones y tal. Entonces, James Bond tiene unas reglas y al espectador le gustan esas reglas. Pero, por ejemplo, James Bond no tiene la misma carga emocional que a lo mejor un drama familiar, que se centra todo en lo interno, ¿no? En los conflictos internos entre madre-hijo, padre-hijo o hermanos, y que hablan sobre otros conceptos de la vida. Entonces, drama, género. Acción, otro género. Y luego hay otra cosa que esto ya está en mi mente, que me gustaría destacar, y es otra pregunta que te quiero hacer, porque quiero conocer tu opinión. Y es, la palabra acción, ¿no, David? La acción. Y vuelve un poco a mi idea de cómo se utilizan las palabras en la actualidad en la sociedad, ¿no? Pero si te digo acción, acción a ti, ¿eh? Con lo que sabes en tu vida. Alejándote del cine, ¿vale? No pienses en el cine, piensa en la palabra acción. ¿Qué significa para ti acción? Movimiento. Justo. Entonces, pero fíjate qué interesante. Acción es un género en el cine, ¿no? Acción es la palabra que dice el director cuando empieza la escena. Acción. Y acción es aquello que en un guión cinematográfico narrativo es la línea de texto en la cual te dice qué hace el personaje. Entonces, los tres son sinónimos de movimiento, ¿de acuerdo? Porque el género acción de convención que lo acabo de explicar es lo propio, o sea, lo que destaca son, su propio género es que sean escenas espectaculares, con explosiones, con peleas, bueno, que ofrezca una experiencia al espectador casi sobrehumana, ¿no? Por decirlo de algún modo, y espectacular. La palabra acción, de cuando dice un director acción, aunque en muchas ocasiones los directores no lo saben, lo que está diciendo en un subtexto, en esa acción, y aparte con la energía que lo dicen, puede decir también mucho de su personalidad. Pero lo que te está diciendo en alto, en resumen, es una frase esencia, es una palabra esencia que lo que dice es acción, movimiento, que la historia avance, que los actores avancen, que la historia que estamos contando, los personajes, el conflicto avance, ¿no? Y luego está la acción, que es la que viene en el guión, que es la acción del personaje. Imagínate, David se sienta en su mesa, esto es un ejemplo de guión, ¿eh? Interior, estudio de David, mañana, y pone, David se sienta en su mesa, coge sus cascos y hace una llamada por Skype, ¿vale? Entonces, esa es la acción. Estás haciendo un movimiento, estás haciendo una línea, estás haciendo avanzar la historia. Entonces, fíjate qué interesante, cómo una palabra tiene tantos significados, ¿no? Y en cierta medida la gente solo lo acerca a un significado, ¿no? Entonces, para que veas, conociendo el poder de las palabras, y aparte es que yo esta habilidad del poder de las palabras la empecé a entender después de la escuela de cine, quizás. O sea, empecé a tener una conciencia más real a través de las palabras, porque me di cuenta de que tienen un poder inmenso si son bien utilizadas. Entonces, sí, de hecho, perdona. No, sí, sigue. Te iba a decir que es algo muy, muy común y actualmente estoy dando clase a un grupo y a varias personas y uno de ellos, sin nombrar, sin ser específico, pero básicamente en un punto, y sin que la conversación girase en torno a eso, pero hizo mención a que estaba perdiendo peso en los últimos meses. Y le dije, si tú pierdes 500 euros, ¿cuál es tu siguiente acción? Dice, hombre, pues querer encontrarlos. Digo, pues imagínate que le estás haciendo a tu cuerpo y a tu mente si estás perdiendo peso. ¿No será que has bajado de peso? Ahí está, muy bien. Y se escucha en plan de, lo damos por hecho, no le damos importancia, decimos, ya sabes lo que quiero decir, no importa y todo esto, pero luego las consecuencias en nuestra vida, ¿no? Pues en este ejemplo, sería más probable que esa persona recuperase ese peso o lo encontrase, son reales.
Lo que pasa es que como a veces es un poco abstracto, ¿no? En plan, bueno, yo digo esto, pero no me va a pasar esto otro. Es un poco abstracto porque dices, bueno, no, es que luego gane peso, pero por las navidades, porque pues, es muy difícil decir cuál es el hilo conductor para el siguiente resultado, ¿no? Pero que es algo muy, muy común y de hecho a mí me fascina también, al igual que a ti, el tema de las palabras, ¿no? Me parece un tema muy interesante. Es que incluso yo creo que también, o sea, como en este caso, ¿no? Como creadores, ¿no? O como, incluso tú también, David, tenemos una pequeña responsabilidad, y lo digo para bien, no como una imposición, sino una pequeña responsabilidad que yo creo que es un buen valor de también educar, ¿no? A la gente. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo te he hablado de que hay diferentes categorías de cine, ¿no? Y también me doy cuenta de que mucha gente no conecta con ese cine no porque no funcione o porque funcione, sino porque en gran medida no lo han educado para entenderlo. Y le están ofreciendo algo que se aleja de su concepción de lo que son las cosas, ¿no? Como tú lo que has dicho. A lo mejor esta Ujú. persona que está contigo y tú le has dicho, ¿no será que has bajado de peso? No que has perdido peso, porque perder tiene una concepción psicológica, ¿no? Y esta persona, como te conoce y entiende tu modo de trabajar o tu modo de entender la vida y entiende que contigo va a aprender, fíjate, en lugar de entrar en conflicto contigo y decirte, no, porque es lo mismo, ¿no? Porque eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Cuando te escucha por primera vez. Dijo, no, pues tienes razón, ¿no? Entiende, o sea, está aprendiendo sobre algo. Entonces, la resistencia humana no deja de ser otro modo de ignorancia, tristemente. O sea, la gente se resiste cuando no comprende y para comprender hay que educar, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un pequeño ejercicio de irresponsabilidad, si hablamos, por ejemplo, en las artes, por parte de los autores. Yo no digo que tenga responsabilidad ni nada por el estilo, ¿no? Porque al fin y al cabo somos humanos y esto es una sociedad. Pero yo creo que me gustaría ver a los artistas más alejados de su ego como construcción artificial de su identidad, ¿vale? Más alejados de su ego y lo que ellos son como soy el artista, y me gustaría verlos más cercanos a los humanos, a las personas, ¿no? A la comunicación, hey, mi obra se centra en esto, habla de esto, habla de esto. Una pequeña reeducación, ¿sabes? Que aparte la puedes conseguir, porque cualquier reeducación se centra en motivación, en cómo de algún modo tú no puedes forzar al espectador o a las personas, ¿no? Eso es como cuando vas a un gimnasio. Aparte me encanta el ejemplo del gimnasio, ¿eh? Vas a un gimnasio, ¿no? Y cuando te toca un monitor, ¿no? Y tú vas con una serie de valores y objetivos que es tus conocimientos de la vida. Y te das cuenta que entras a lo mejor en un lugar, un gimnasio, por ponerte el ejemplo, y te das cuenta que tu visión, ¿no? De tu cuerpo o de tu salud física es muy limitado o es erróneo o tienes unos valores que no son acordes a tus objetivos. Y viene y puede venir un monitor, o por no decir un maestro o lo que fuere, viene y te explica cosas nuevas o te explica cómo modificar esos hábitos, ¿no? O te puede venir un monitor que es todo lo contrario, que no es un buen monitor y te puede empezar a gritar, te puede empezar a desmotivar, no te da una conexión real de comunicación, no te enseña. Entonces, como no te enseña, tú como espectador, perdón, como persona que va al gimnasio, ni lo entiendes, ni quieres hacerlo y quieres alejarte de eso porque ves que es negativo. Entonces, yo creo que es un ejemplo interesante y es que debería haber una función más educativa por parte de los creadores. O sea, considero, no es que deban explicar sus obras, no, nunca, porque sus obras deben representar lo que ellos quieren representar. Nunca las palabras deben explicar tu obra. Al revés, el espectador debe darle concepto. Pero sí que al espectador hay que darle una buena educación sobre las cosas que desconoce. Por ejemplo, si yo te digo que vas a ver una película agitada, o sea, perdón, de acción, ¿no? ¿No? Y tú esperas ver un drama porque no sabes lo que es el concepto de género de acción. Imaginemos que el género de acción en la sociedad no existe, ¿vale? Y tú estás acostumbrado a ver dramas. Y de repente estás acostumbrado a ver dramas súper bonitos donde, por ponerte un ejemplo sencillo, ¿eh? Otro género. Eh, chico conoce a chica, parece que la cosa no va a ir bien porque tiene una serie de problemas en su relación, pero al final la historia acaba bien, ¿no? Y se enamora, por ponerte un ejemplo así fácil. Imagínate que las personas están habituadas a ver esta película con diferentes historias, pero esa película siempre. Y de repente le dicen, vas a ver otro drama de amor, otra comedia de amor. Y ¡pum! Te sueltan ahí
una película, o sea, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, de acción o una barbaridad sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la gente se asusta, dice, oh, ¿qué es esta basura? O sea, esta animalada, esta cosa, no, no están preparados. Y como no están preparados, no absorben, no entienden. Lo que ahí debió haber pasado es que un autor o un creador dijera, hey, he estado indagando un nuevo género, por ser simples, porque esto es más complejo de explicar, pero por ser simples, que con este ejemplo creo que se entiende. Lo que deberían hacer los artistas es un proceso de reeducación, un proceso de expresión, para explicaros, hey, es que hay un nuevo género, que es este, y reflexiona sobre esto, probar a ver qué os parece. Y a lo mejor no digo que toda la gente lo va a entender de golpe, no, no, pero una parte lo va a empezar a entender y va a empezar a entender otras cosas sobre la vida y es otra puerta que se abre. Y de hecho esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de el abanico y de exponer a los niños al abanico de posibilidades que te da el mundo, ¿no? Lo que decíamos. Y Sí, al final, si hacemos esto, descubrimos que muchas veces el tema de, bueno, muchas veces, en un porcentaje absurdamente alto, el tema de los gustos, incluso culinarios, desmonto mitos aquí y se puede investigar más sobre eso el que le apetezca, es un tema de educación, en este caso, pues culinarios paladar. Lo que tú dices del cine es porque no has estado nunca expuesto a eso, entonces no lo puedes entender ni darle la profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero exacto. si nos remontamos a la exposición es súper importante. Pasamos, Johnny, ¿te parece la segunda parte Sí. del podcast donde te hago preguntas un poco más concretas y potencialmente más cortas, aunque contigo esto puede ser 5 por... Llevamos años esperando esta conversación, David. Se nota, se nota. Se nota. Un valor o principio. Un valor al principio. ¿En qué sentido me lo dices? Que un valor o principio que apliques en tu vida y para ti sea como individuo imposible saltarse. Vale, y este valor, porque quiero ser exacto, ¿vale? Y efectivo con lo que te responda. Es un Es valor. director de cine, por si no os habéis dado cuenta. No, esta es otra que, mm, que finalmente nuestro trabajo es ser lo más efectivos y honestos con nuestra propia voz, ¿no? Pero me gustaría Ujú. conocer tu pregunta. Quiero decir, ¿es un valor que yo le diría a la gente o un valor que yo siento? O No, sea, obviamente, como si fuera una virtud para ti, algo que tú cultives en tu propia vida y que sea impecable. Impecable en el sentido de que sea imprescindible. Si tuvieras que hacer un avatar de Johnny, ¿qué valores, atributos le pondrías? ¿No? Pues de ese cúmulo, uno que sea imprescindible. es que tengo varias, David? Venga, pues te dejamos decir varios. Varias. ¿Me puedes dar unos segundos para pensarlo, ¿no? O sea, para decírtelos bien Sí, correctamente. claro. Vale, Podemos, de hecho, si quieres pasar a otra pregunta y me lo dices luego. vale. O sea, como quieras. O sea, tenerlos tengo, pero quiero decirte todos los que tengo de verdad, ¿sabes? No me daría pena dejarme uno atrás, ¿sabes? Os he dicho que Johnny es director de cine. Adelante, adelante. Tienes todo el espacio y tiempo que consideres. Vale. Bueno, voy a empezar. No tengo miedo creo que los tengo todos. Vale. Es que muchas son ya concepciones filosóficas de miles de años, ¿no? O sea, la primera, que para mí es de las más importantes, es algo que dijo Sócrates, que es conócete a tú mismo. Eso ya es una, ¿no? La siguiente es quizás una que yo he ido entendiendo con los años y que sigo desarrollando y tiene que ver sobre el sacrificio. Y es, sacrifícate por lo que más amas o lo que más amas en el futuro se convertirá en un sacrificio. Wow, 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 wow. Repítela. Y voy a ser más específico. Sacrifícate hoy por lo que más amas, porque en el mañana lo que más amas se puede convertir en un sacrificio. Brutal. Es que sabes que tengo un blog, o sea, soy director de cine, sí, tengo un blog de notas de frases. Es que ojalá, es que no sé si lo tengo aquí a mano, David, espera. Te puedo decir algunas, ¿eh? ¿Es Sócrates? La primera de conócete a ti mismo es Sócrates. Estaba escribiendo esta segunda para tatuármela en el pecho. Luego hay otra que tú y yo conocemos, que es un poco basada en la filosofía taoísta, en el fluir y en
Y en el sentido y en el no sentido de la vida, que es esa famosa frase que a mí me encanta, que es eh, tener el no camino como camino Ujú. y la no limitación como única Única limitación, ¿no? limitación. Muy buena, me encanta. Esa frase que tenía Bruce Lee apuntada en un medallón en el pecho. Eh, Luego, una que ya no es un valor, sino que es para mí algo muy importante y que va vinculado a conocerte a ti mismo, que es una vez te conoces a ti mismo y empiezas a conocer tu propia esencia, cuál es tu funcionalidad o tu objetivo en la vida, es encontrar tu propia voz como ser humano, ¿no? Ya no como artista, sino como ser humano. ¿Qué quieres transmitirle a esta sociedad, ¿no? Y hay una frase que me encanta también, que si mal no recuerdo es de John Cassavetes, que es un director de cine independiente, de los primeros de cine independiente de la historia, americano. Y él dijo una frase que yo creo que condensa la responsabilidad real del artista. Y él dijo en un momento determinado, vamos, que solo tenemos 2 horas para cambiarle la vida a la gente, ¿no? Como resumen de cineasta, ¿no? Ujú. Lo que te estoy diciendo es, tenemos 2 horas, tenemos una película para cambiarle la vida a la gente. Venga, a trabajar, a concentrarse, a esforzarse, a sacrificarse, a estudiar, a entender, a comprender, a aportar. Eso lo que significa es tu responsabilidad como artista. Y para mí es preciosa esa frase porque te está diciendo que un artista debe, o sea, una buena obra de un artista cambia la vida de la gente. O sea, cambia en cuanto a sus emociones o sentido de entender la vida. O sea, qué bonito, ¿no? Cuando vas a ver una película, o lees un libro, escuchas una canción y de repente hace clic en tu cabeza en algo y es como, oh, Dios, llevo buscando toda esta idea, ¿no? O sea, durante mi vida o la sentí muy cercana, pero gracias a este momento que estoy viendo, que la estoy viendo, escuchando o sintiendo de algún modo, me hace sentir que estoy menos solo. O sea, que hay gente que siente lo mismo y piensa lo mismo. Entonces, es otra frase. Y tengo muchísimas más, que si quieres luego hacemos edición y te digo más. Sí, o las puedes, si tienes un documento muy extenso y lo quieres Vale, compartir, hay alguna persona que ya ha compartido algunos documentos y lo podemos dejar en las referencias. Pasamos a la siguiente, la he modificado un poco, he metido una pequeña ampliación, todo el mundo sabrá cuál es, por razones obvias. Un libro y una película. wow, wow. Un libro y una película. Uf, es que me lo Aquí pones. sí que te digo uno y uno, porque si no, me sé la película y vamos a estar 5 años, porque imagino que tendrás un montón de películas que te encanten, o sea, no lo digo como algo malo, pero aquí te toca hacer el trabajo de sintetizar al máximo. Vale, sí. Vale, me gusta esta pregunta porque sería una película y un libro que incluso le diría a una persona que viese, ¿no? O sea, como tienes que ver esta película, tienes que ver este libro, ¿no? Ujú, Sí. correcto. Wow, Es el libro y esa película que le cambia la vida a alguien. wow. Esta pregunta, ¿sabes por qué me parece muy ambigua esta pregunta? Me parece A muy ver. ambigua porque yo siempre le... Te explico, porque esto ya tiene que ver con un factor social, ¿vale? Y esta pregunta siempre me ha parecido extremadamente ambigua porque yo entiendo que cuando tú le recomiendas algo a alguien, ¿vale? Es porque le conoces. Es decir, yo, David, por ejemplo, no te recomendaría a ti el mismo libro, la misma película que a otra persona, a mis padres, Sí, ¿entiendes? aunque sí, sí, lo que pasa es que cuando para ti, para mí esta es la relación, hay un valor o principio que impera de forma brutal en tu vida, a pesar de que no encaje mucho con la forma de ver el mundo de otra persona, tú sigues pensando que ese valor o principio es súper bueno, súper lícito, súper válido, y en esa expansión de querer compartirlo, de querer, oye, yo creo esto y de verdad es bueno. Por lo menos para mí, para mi entorno, funciona, no tiene efectos nocivos, digamos, y esto plasma un cacho de mi esencia, digamos, ¿no? Palabra que te gusta. Obviamente tiene sus partes ambiguas, De pero bueno, la acuerdo. intención es esta, es que al final la gente también saque herramientas y cosas que sea aplicable, es decir, si quieres transmitirle algo, oye, mírate esta película, mírate este libro, y es un inicio, que después la persona llega a ese libro, lo lee y dice, no me gusta, no me aporta, pum, se acaba. Pero le estás dando el inicio del camino, ¿sabes? No le quieres dar el camino entero. De Mírate acuerdo. estas 158 películas en este orden. De acuerdo. Tengo el libro, ¿vale? El libro que recomendaría, La Odisea, de Homero. Ujú. Es el libro que recomendaría. Tenía duda entre la Odisea o la Ilíada, porque la Ilíada creo que es anterior.
pero la Odisea, porque me encanta la Odisea porque se centra mucho en el concepto del viaje, ¿no? O sea, del punto de inicio y del punto final y de las pruebas que tiene ese viaje. Y para mí es una pequeña metáfora del sacrificio humano, ¿no? De las pruebas que a veces en la vida tenemos que afrontar para conseguir un sueño, o al menos intentar llegar lo más lejos posible con tu honestidad, tu modestidad y tu energía y tus valores, ¿no? Con lo que tú Ujú. crees que vales. Y que finalmente lo que en instancia última lo que te mereces, ¿no? Que eso es otro concepto que siempre he hablado contigo y siempre he intentado aportar en ti, el concepto de, ¿recuerdas? No sé si te viene a la mente, de uno se gana lo que se merece, ¿no? Correcto. Ujú. Que yo en ese sentido intento desvirtuar los conceptos de suerte o aleatorio. Y me explico con esto, por si a lo mejor ahora lo tienes un poco, no tienes tan fresco. Pero es que para mí, o sea, decir, ojalá que te ganes, o sea, ojalá que ganes lo que te mereces, a veces suena un poco hasta negativo, ¿no? Tienes lo que te mereces, o sea, ese momento de castigo, ¿no? De uno tiene lo que se merece, ¿no? Y es muy negativo. Pero es que yo lo llevo, como el tema de limitación, a un contexto totalmente positivo. Y es, nosotros en nuestra vida, en gran medida, por no decir siempre, conseguimos lo que merecemos. Es decir, si tú te esfuerzas, hay una alta posibilidad de que consigas lo que quieres, ¿no? O sea, lo que te mereces. ¿Qué es lo que te mereces? Aquello por lo que has luchado. Y ahí, en lo que has luchado, en esa odisea, por decirlo de algún modo, está lo que estudias, las relaciones que creas, tu desarrollo psicológico, tu desarrollo físico, tu desarrollo humano, tu capacidad de adaptación, tu capacidad de supervivencia, todas esas capacidades conscientes que cada vez se amplían más, porque si practicas la conciencia es como un globo que se amplía, se amplía, se amplía y acabas absorbiendo y catalizando nuevas ideas y nuevos valores y nuevas concepciones sobre la realidad y nuevos objetivos y nuevas ganas de vivir. Para mí es eso. De hecho, cada vez que tengo una persona muy importante en mi vida y está ante una situación en la cual, por decir algo, ¿no? Está, pues, yo qué sé, o sea, en algo simple, ¿eh? Exámenes, en un momento muy importante de su vida que está a punto de conseguir algo y tiene miedo. Mi frase siempre va a ser esa. Espero que ganes lo que te mereces. O sea, que sea lo que debes conseguir por todo lo que has hecho. Y luego el resultado irá en función de factores en gran medida internos y a veces también tristemente puede haber uno externo, ¿no? Que está ajeno a ti, ¿no? Pero en gran medida sabemos que la gente se excusa mucho con, ay, tuve mala suerte o fue así o no fue de otra manera y es como, no, analiza qué ha pasado para que fuera ese resultado. ¿Qué está fallando en la fórmula, no? Entonces me encanta ese concepto. Libro, La Odisea, Homero. Película. Uf, y estaba entre, y te lo digo así, David, estaba entre. Tenía dudas porque por tener más puedo decirte Shakespeare o puedo decirte Quijote o mil libros, o sea, bueno, y eso como que ya es el pasado, ¿no? O sea, es muy, muy, muy pasado. Que si puedo estudiar más, libros más simples, libros más que me han ofrecido más, pero yo creo que la Odisea es un libro hermoso que se puede metaforizar el concepto del viaje, ¿no? Como Ujú. sacrificio en sí mismo. Y película, madre de Dios. Uf, creo que voy Venga, a, Johnny, que solo tienes 2 horas para cambiar el mundo. uf, voy a pensármela, ¿vale? Contra el final del programa te la voy a decir. Venga, Venga, te seguimos. queda poquito. Tengo 2 preguntas muy interesantes. Eh, una es, ¿qué no haces o a qué le sueles decir que no? ¿Vale? ¿Y la otra? Bueno, son muy diferentes. Te lo decía simplemente para meterte presión por la película, nada más. Responde esta y luego te digo la otra. Vale. ¿Qué no haces o qué suele decirle que no? O sea, Vale. ¿qué no tiene cabida en tu vida, digamos? Y esto pues llevar hay gente que ha hablado de conceptos, de hábitos, de formas de pensar, pues, en la línea que quieras. Vale. En mi vida no tiene cabida que tú te conformes con lo que se te da. Es decir, no tiene cabida que como seres humanos, ¿vale? Abandonemos nuestras pasiones para conformarse en una realidad que te dan. No. Siempre he sido una persona bastante inconformista, en el sentido de que creo en los valores, creo en las personas, creo que
todo siempre se puede mejorar. O sea, creo en ese modo de supervivencia. Me gusta la palabra adaptación, pero en este caso, ese tipo de adaptación lo veo como una limitación negativa. Es decir, te conformas con lo que hay y es un modo de coger el camino fácil. No me gustan los caminos fáciles, me gustan los caminos verdaderos, los caminos sobre todo humanos. Es que quiero destacar la palabra humanos para la sociedad y porque creo que a día de hoy, en la época de la hipercomunicación, se está demostrando una falta enorme de humanidad. O sea, tal como yo lo veo, las personas están desarrollando hábitos muy similares y están abandonando su propia identidad interna. Es decir, el objetivo es parecerse al formato de éxito que yo veo reflejado, ¿no? Son como espejos, o como ventanas, mejor dicho. Tú ves una ventana y ves el modelo de éxito, o ese modelo de éxito que te representan. Y tu pregunta no es pensar, ¿cuál es mi modelo de éxito? No, el ser humano tristemente piensa de otro modo, que es por contraste, y dice, si eso es el éxito, ¿por qué yo soy un fracasado? O ¿cómo puedo conseguir ese formato de éxito? Entonces vuelvo a que es un problema educativo. Y entonces, en mi concepción, por mis valores, por mi modo de sentir, no entra ese modo de adaptación. De un modo inconsciente habrá cosas que por supuesto absorba, o sea, soy humano al fin y al cabo, pero mi objetivo es intentar, o me esforzaré por ofrecer o por buscar o por representar las cosas más hermosas, tristes, humanas, todos esos valores que me encuentro en el camino, de un modo honesto. Entonces, Y finalmente yo creo que vuelve un poquito a la parte de las frases, ¿no? A que no te conformes, es el concepto. no al conformismo. Y la última pregunta es, ¿qué te suelen preguntar de menos, incluyendo esta conversación, que consideras importante? ¿Es relacionado en mi vida diaria o en los proyectos como artista? Todo. O sea, selecciona... Wow, qué pregunta tan interesante, David. Pensé que ibas a decir ambiguo otra vez y está a punto de colgarte. No, 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 no. Me parece una pregunta interesantísima. Y, o sea, perdón, ¿puedes repetirla? Porque creo que ahora tengo una confusión con la parte final. Repite la pregunta, por favor. ¿Qué te suelen preguntar de menos en tu vida que consideras importante? Vale. Wow. Es una pregunta muy importante. Aparte en mi campo, ¿sabes? Que ya me conoces, que intento como ir a la raíz máxima de la esencia de las cosas para ser más honesto. Creo. Vale, creo que ya lo tengo. Uf, me has sacado de una zona de confort que me encanta, ¿eh? ¡Wow! Dios, por eso me gusta esta charla contigo, porque yo esto es lo que esperaba. ¿Entiendes? Esperaba esto, no esperaba un bloque de preguntas que fueran ahí automatizados, ni mucho menos, ni cosas básicas, no, quiero esto. Quiero Sí, de encontrar. hecho, antes de que respondas, y en la línea de lo que hablamos del cine, para mí la conversación vale la pena, bueno, en muchos puntos con los invitados, ¿no? Y mi sensación siempre es de cómo hago para que a la otra persona le valga la pena. Porque el que escucha lo tiene muy fácil, ¿no? Se escapa en un clic. Pero el invitado es más difícil escaparse porque tiene el compromiso, ¿no? Y para mí, decidí ya hace un tiempo que la sensación venía, no porque fuera algo súper mascado y premeditado, pero lo identifica así, de cuando me decían cosas como la que me has dicho, en plan de, wow, déjame pensarlo, ¿sabes? O cuando hago una pregunta y hay silencio, que tengo que decir, ¿estás ahí? Pero porque lo está pensando. Y eso implica que está explorando cosas nuevas y que cuando salgamos a conversación va a ser mejor, incluso aunque sea solo a través de descubrir cosas que no quiere, ¿no? Pero porque literalmente no es algo que rumiado. ¿Cómo te llamas? Me llamo tal. ¿Cuándo naciste? Nací. Que da información, sino que hay un proceso de crecimiento. Así que me fascina que me digas esto porque es cuando de verdad siento, y seguramente haya más puntos, pero que el invitado acaba y dice, esto ha molado. De acuerdo. Creo que tengo la respuesta, ¿vale? Y he intentado de verdad esforzarme por encontrar la respuesta
más sincera y más universal y todo, ¿no? Y lo he tenido en el fondo difícil y fácil. Lo difícil es condensar todo en una frase, ¿vale? Lo fácil es que para mí, llegado a un punto, es como, Johnny, ¿qué pregunta consideras que haces tú a los demás porque tienes necesidad de conocer o sea, y por consiguiente no te hacen porque sabes que tú solo la haces tú, ¿no? Y creo que la tengo. Creo que la pregunta es... Vale, quiero centrar, o sea, mi respuesta en que esta pregunta se centra mucho en el presente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y se Vale. centra siempre en el presente. Es otro concepto que me gusta mucho, ¿no? Y que de hecho tiene el cine específicamente, que es, paréntesis, ¿vale? Porque esto así lo vas a entender más y a lo mejor entiendes un concepto nuevo. Que el cine, ¿vale? Tú cuando ves una película, esa película fue grabada en un momento determinado del tiempo, ¿no? Pero tú puedes ver esa película hoy, dentro de 20 años, que tú lo que estás observando en la pantalla te parece una realidad presente, ¿vale? Puedes ver películas antiguas y lo que estás viendo, puedes ser consciente de que esa película es la año de la pera, pero cuando conectas con ella y la estás viendo y estás atento a lo que te cuenta, te olvidas del tiempo. Vives en ese momento, ¿no? Lo que te está contando en ese presente constante, que es un presente que se transforma. Por poner un ejemplo, y es un presente que se transforma porque no soy yo ni tú, el mismo David y el mismo Johnny que empezaron a charlar hace una hora con el de ahora. Han evolucionado, se han transformado, ¿no? Entonces mi pregunta va en esa línea. Una pregunta que a mí me encanta hacer y que noto que no me hacen y que me encantaría que las personas la hiciesen es, en los momentos presentes, en los momentos significativos importantes, de un momento importante, ¿de acuerdo? O que tú sientas que es un momento importante, que te estás sintiendo algo, me gustaría que las personas preguntasen más sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de miedo, qué siente o qué piensa la persona en ese momento, ¿no? En el momento que está viviendo. ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿En lo que sueñas? ¿En qué fantaseas? ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves en ti en este momento? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te gustaría reconstruir? Sé que son un bloque de preguntas muy grandes, ¿no? Porque son muchas, muchas, muchas y cada una depende de la situación en la que estés. Pero lo que más me da pena que no me pregunten es sobre mi propia humanidad en el momento que estoy viviendo. En vez del qué tal, ¿no? Así que un saludo social, sino cómo te sientes, ¿no? Justo, o sea, ¿qué tal? Por supuesto, es importante, porque es otra pregunta clave, ¿no? Pero lo que me gustaría es que en los momentos esenciales o importantes o significativos que las personas tuvieran la capacidad, y te pongo una imagen visual, ¿vale? ¿Sabes en esos momentos, David, cuando haces una cosa y estás haciendo con una persona sobre todo me interesa mucho la interacción humana, ¿no? En este caso. Y haces una cosa con una persona, y te voy a poner un ejemplo físico. Hablas con esta persona, ¿no? Tienes una conversación, o tienes una acción, o te apetece hacer algo, o te apetece pensar algo, o decirle algo, y no lo haces básicamente por miedo o porque la convención social no es así, o tienes miedo que esa persona piense que tu modo de pensar o tu modo de ser es, y digo entre comillas, raro, para que se entienda un modo coloquial, ¿no? Y tú te cohibes o te limitas de un modo negativo a conformarte con tu realidad y dices, bueno, con esta persona que considero especial, voy a mantenerme así porque es lo mejor, ¿no? O sea, una cosa es que no lo pienses y no se te venga a la cabeza esa pregunta y vivas normal, pero te hablo cuando las personas se cohiben, ¿no? Por miedo. Aquí entra mucho el factor miedo. Entonces, a mí me encanta esa imagen visual donde tú como persona, ¿no? Y te pongo un ejemplo de escena, ¿no? Dos personas se cruzan, ¿no? O sea, voy a ser muy romántico con este concepto, porque me encanta el ejemplo, ¿no? Dos personas se cruzan, ¿no? Y se conocen y se paran a hablar el uno con el otro. Y imagínate lo que fuere, una chica, un chico, dos chicas, dos chicos, no importa el tipo de relación. Y sabes que estas dos personas, imagínate la escena, ¿vale? Concéntrate, David. Y tú sabes como espectador que estas dos personas, ¿no? Tienen en su interior que se gustan, ¿no? Que tienen ahí unos sentimientos que se quieren contar, pero no pueden, porque tienen miedo.
a que el otro lo rechace, ¿no? Esa capacidad humana que tenemos de que el 80% que normalmente pensamos no existe, ¿sabes? Sí. Entonces, esas dos personas están ahí, tú sabes, y tú como espectador dices, Dios, por favor, que uno besa al otro, que le diga que se gustan, hacer algo, ¿no? Y vemos hecho la vida real. Y tú sabes que estás ahí, y tienes ese miedo, y de repente, bueno, habláis y te despides, ¿no? Entonces, en una versión de la historia, estas dos personas se alejan y se van, y si en otro momento cuadran que son más sinceros, a lo mejor pasa algo. Pero en mi versión, que es a donde quiero llevar mi frase, una de ellas es consciente de lo que quiere y dice, no, quiero esto, y se detiene, ¿no? Y se da la vuelta y llama a la otra persona y le dices que quiero decirte algo. Y hace una acción y hace lo que quiere y busca lo que quiere. Es decir, rompe un estigma social, ¿no? O un contexto social basado en miedos y creencias que se ha construido para cambiar la situación, ¿no? Toma una acción, hace un movimiento. Entonces, mi frase va por eso, de que cuántas personas en su interior le encantaría preguntar cosas a otras personas y no se las preguntan por miedo. A mí me encantaría que me preguntasen más sobre emociones, vivencias, experiencias, fantasías y que se construyeran ahí las conversaciones de verdad. Eso es lo que me encantaría. Y es lo que menos me preguntan, curiosamente. Me pueden preguntar por cosas más estándares como trabajo. Lo que te digo del estándar social que dije al principio de tienes trabajo, tienes una estabilidad, tienes una pareja y tal. ¿Y qué hay de esa gran pregunta de cómo consideras que arreglarías la sociedad humana con lo que haces? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Siendo lo más real, honesto y humano posible. Y consciente. Y bueno, la última pregunta, que es la primera casi, ¿con qué película nos dejas? Mm. Si me preguntaras hace varios años, tendría una clara. Y con esto, y con el tiempo, esa conciencia se irá ampliando, ¿no? Y tienes lo que te digo, ¿no? Una película para cada cosa. Por un lado, te he dicho el libro, ¿no? Y el libro es para mí un molde universal. Pero cada película, en cada autor, ofrece una cosa diferente y cada película me ha otorgado una cosa diferente. Y me ha otorgado como una ventana más de la realidad, ¿no? Y en lugares que yo quisiera estar o desearía estar en el sentido de qué mundo tan increíble, ¿no? Me acaban de contar. Siempre le he tenido cariño a una película, siempre, siempre, desde pequeño, siempre. Y yo creo que ha sido básicamente, no sé, por la mitificación de la misma. Y te podría decir que no es, a día de hoy, ¿no? No es por decirte de algún modo, no es de las películas más esenciales, ¿no? O sea, que yo considero para decirle a una persona. Pero hay una película, que es la última película, es que tengo tantas, pero, Dios, si me obligas y quiero ser fiel con mi Johnny del pasado, con el Johnny más, mi concepto más infantil de esencia, hay una película que siempre he tenido un gran cariño, que es Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, 1999. ¿Y por qué le tengo tanto cariño a esta película? ¿No? Ya, ya la historia me parece interesante. Sí, es cierto que se aleja mucho de otras películas de Stanley Kubrick, ¿vale? De los conceptos que abordaba Stanley Kubrick. Pero ¿por qué me parece interesante esta película? ¿Por qué siempre se ha visto reflejada? O sea, siempre me ha como llamado la atención, ¿no? Ya la propia historia, ¿no? Ciertas escenas que me parecen maravillosas. Pero luego la parte del creador, de lo que era él, ¿no? Y eso que Stanley Kubrick está entre mis directores favoritos, pero tengo otros que no voy a decir que me gustan más, me gustan diferente, porque cada uno me gusta diferente, pero como que van más en mi línea de creación, eso es a lo que me refiero. Pero esa película me gusta porque es uno de los rodajes más largos de la historia, creo que son, tal vez ahora me equivoco, pero creo que no sé si llegaban a ser 2 años de rodaje, o sea, tienen el récord de días de rodaje seguidos sin parar, ¿eh? Días seguidos, ¿eh? Wow. Y luego, otra cosa es que él hace esa película, hace uno de los mayores esfuerzos de su vida, no es tan mayor, pero él hace la película y cuando la termina, se muere
días antes del estreno. Y es su última película, ¿no? Entonces yo siempre me ha encantado esa película, ya, bueno, por toda esta mitología que tiene detrás, ¿no? Y aparte hay documentales sobre ello y que te hablan un poco sobre cómo era la película. Y mucha gente dice es que no es de las mejores películas de Kubrick, ni mucho menos, o mucha gente le disgusta, pero es que yo como que veo ahí un crepúsculo, ¿no? Del autor, ¿no? De este autor. Eso que, es lo que te digo, hay otros autores que filosóficamente me gustan más por su modo de ser, no por su modo de crear, por su modo de ser. Pero la tengo muy presente porque aparte recuerdo que fue una de las primeras películas que vi de pequeño. Y aparte recuerdo la escena, hay una escena, que por si no la has visto, que es una escena en una fiesta, ¿vale? Y toda la gente lleva unas máscaras, es que tampoco te quiero desvelar mucho, pero esa imagen, y ahora voy a vincular con otro concepto, hay una imagen que se ve un salón, hay un sacerdote y todas las personas alrededor tienen máscaras, ¿no? Y esa imagen siempre estuvo un poco en mi mente como composición artística, ¿no? Y aparte hay una escena donde el protagonista está allí y tiene una conversación y todos como que interactúan con él. Es que no quiero revelarte mucho. Esa situación, esa escena vincula a otro de mis autores artísticos favoritos, que es Goya y las pinturas negras, que también se ve representado en esa composición en cierta medida, no en temática, sino en forma, como una situación donde hay como una especie de ritual. Y esa imagen de las pinturas negras de Goya, que las pinturas negras de Goya es el ritual de una hoguera con un aquelarre, perdón, un aquelarre no, es una concentración de brujas, ¿no? Con el demonio y se ve, y es una pintura que está en el Museo del Prado, que se puede ver allí, es de mis favoritas porque también tiene una mitología detrás, que fue creada por Goya, y fueron unas pinturas que estuvieron apartadas en su residencia y no tan conocidas a nivel nacional como otras pinturas más famosas, pero tiene una mitología, ¿no? Y esa imagen de la hoguera y la gente alrededor lleva a la imagen mental mía de la gente alrededor de una hoguera contando historias. Entonces, fíjate, o sea, la evolución inversa, ¿no? De qué imagen a dónde lleva, ¿no? Qué creación y qué autor a dónde lleva. Entonces, I Way Shut es una película que siempre me ha parecido, o sea, me parece muy humana, me parece incluso muy fantasiosa en cuanto a que se presenta como un sueño, una fantasía, el mundo que te presenta, pero activa muchas cosas en mí como creador en este caso, ¿eh? Más que espectador, como creador. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? En el mundo digital me refiero. Me ha encantado esta pregunta porque, o sea... Es la primera vez que me he visto con la obligación de hacer una explicación, ¿eh? Me ha encantado porque has dicho esa frase y estoy al lado de mi ventana en estos momentos y me acabo de imaginar a la gente, ¿sabes? O sea, en la ventana, te lo juro, tío, o sea, un montón de gente, ¿sabes? Viendo para arriba a mi ventana, ¿dónde te puedo encontrar? Estoy aquí. Pues, básicamente, y bueno, este es otro concepto que me gustaría hablar, pero no me quiero explayar, que es sobre las redes sociales y el mundo digital, también cómo afecta a los autores, creadores y a nivel psicológico o creativo, original. Pero bueno, tiene muchas ventajas, obviamente, a nivel de compartir el trabajo. Pero a la gente, o sea, en un entorno digital puede encontrarme en el Instagram, en Walmart, o sea, Johnny Walmart, pero como poner Johnny Walmart ya me encuentran, y en Facebook, pero sobre todo en Instagram. Sí es cierto que esto es otra cosa, porque también lo quiero dejar claro, que ahí centro un poco mi actividad artística, pero es un bajo porcentaje porque yo actualmente estoy desarrollando otra serie de cosas y no estoy tan atento en ese sentido. Pero por ahí pueden contactarme. Bueno, Johnny, ha sido un placer. Yo creo que quedan muchos temas para hacer ronda 2. Hemos hecho formato película 2 horas. Espero que podamos cambiar el mundo. No sé si así lo sientes. Lo intentaremos, David, lo intentaremos. No, lo conseguiremos. Lo Ahí está. conseguiremos. Gánate lo que te mereces, ¿no? Exacto. O sea, uno se gana lo que se merece. Y por decir, intentar generar expectativa, pero no genera eficacia. Wow, ¿repite? Intentar generar expectativa, pero no genera eficacia. Top. Apuntadísima. La acabo de inventar ahora, ¿eh? O sea, la acabé de sentir y la acabé de decir así tal cual, ¿eh? Sigue siendo brutal. Bueno, caballero, gracias por tu tiempo y hasta otra. Habrá ronda 2. Gracias a ti, David, por invitarme al programa y de verdad, o sea, con muchísimas ganas de seguir con ronda 2, 3, 4, 5, las que haga falta, porque
eh, siento, y esto para mí es muy importante, que tú y yo, ¿no? Ya teníamos estas conversaciones atrasadas, ¿no? Pero que es también nuestra capacidad humana, incluso de resistencia y creativa, pero sobre todo humana, a hablar de estos conceptos, a un poco también, oye, a otras personas que a lo mejor pueden estar en esta senda del artista, como me encanta llamarlo, o sea, modestamente, si se puede considerar así, a entender que no están solos, ¿no? O sea, que no están solos y que hay personas que soñamos y que trabajamos y que luchamos y que nos sacrificamos por encontrar nuevos caminos, ¿no? Y yo creo que el trabajo que tú haces con el podcast y aparte por tu propia personalidad en constante construcción y evolución, por eso de ahí el no tener camino como camino y la no limitación como única limitación y seguir siempre transformándonos, es lo que creo que también te hace más humano, porque es parte de tu conciencia y yo creo que tu labor aquí es maravillosa y por eso te digo gracias, gracias de verdad. Gracias a ti, Johnny. Un abrazo. Un abrazo, David. Si te ha gustado esta apasionante conversación con el bueno de Johnny, que se ha hecho corta, porque en realidad podríamos estar horas y horas hablando, te recomiendo esta otra conversación, en esta ocasión con un productor musical, pero un artista como Johnny. Te queda por aquí para que la puedas seguir viendo el podcast de Falla con Éxito.